Buenas noches, bienvenidos al Gato al Agua. Hoy es 20 de marzo y la Fiscalía ha solicitado hoy la posible excarcelación de Joaquim Forn bajo fianza de 100.000 euros. La Fiscalía, el Ministerio Fiscal, no aprecia delito de reiteración delictiva al tiempo que tiene en cuenta su enfermedad por tuberculosis. Vamos a verlo. Hoy además vamos a analizar todo lo que ha sucedido esta mañana en el Tribunal Supremo. Entrevistaremos a Pedro Fernández, vicesecretario jurídico de Vox. Nos va a dar todos los detalles, todo lo que ha acontecido esta mañana en el Tribunal Supremo, en el que ha comparecido también Jordi Sánchez. Ahora mismo el posible candidato para la Generalitat sería Jordi Turull. Jordi Sánchez estaría incluso dispuesto a renunciar a su acta de diputado, a no ser investido presidente, porque cree que con esta maniobra pues podría salir en libertad. Vamos a ver lo que han dicho hoy Meritxell Serret, del PDeCAT. Vamos a oír lo que ha dicho Meritxell Serret. Crec que estan ja, podríem dir, amb la feina bastant enllestida i si no m'equivoco, ahir ja Junts per Catalunya va posar sobre la taula el nom de Jordi Turull per poder ser investit, la qual cosa crec que és una bona notícia. Además, en Madrid sigue la pelea, esa guerra que hay entre la Policía Municipal y el Ayuntamiento como consecuencia de los disturbios que acontecieron la semana pasada en el madrileño barrio de Lavapiés. La Asociación de Policía Municipal Unificada ha señalado que el Ayuntamiento de Madrid, la semana pasada, tras desencadenarse la muerte de este mantero senegalés inmigrante, pues bloqueó la cuenta de tuit de la Policía Municipal para que no informase de todo lo que estaba aconteciendo en el barrio de Lavapiés. Hoy vamos a hablar con el portavoz de la Asociación de Policía Municipal Unificada para que nos den más detalles de todo lo que está aconteciendo entre la guerra entre el Ayuntamiento y la Policía Municipal de Madrid. Que se ponga fin a este tipo de persecuciones que causan inseguridad y que pueden causar graves daños para la seguridad o incluso para la vida de algunas personas. Que se revise, eso sí, a nivel estatal, la ley de extranjería para no condenar a estas personas en esa pescadilla que se muerde la cola de exclusión social y que se despenalice, se saque del Código Penal de una vez por todas la venta ambulante. Esta ha sido la propuesta del colectivo de manteros y lateros para que se legalice el top manta. Vamos a ver además, porque tiene el apoyo de Podemos. Y vamos a hablar además de las pérdidas económicas que el top manta pues deja en España. Las pérdidas por ventas directas alcanzan los 7.659 millones y las pérdidas por empleo directos suponen hasta 67.405 empleos. Hablamos además hoy de la ley de amnistía. Se ha votado en el Congreso de los Diputados una propuesta de la izquierda radical, de PNV, de Podemos, para que se derogase la ley de amnistía del año 1977 o que al menos se reformase en su artículo 9. Ha sido rechazada porque el Partido Popular, Ciudadanos y el Partido Socialista han votado en contra. Vamos a escuchar lo que ha dicho hoy el Partido Socialista tras esa votación. Relean, o si no lo han hecho todavía, lean, señorías, la transcripción del diario de sesiones de la celebrada el 14 de octubre de aquel mismo mes, que la amnistía es una política nacional y democrática, la única consecuente que puede cerrar ese pasado de guerras civiles y de cruzadas. Bueno, pues vamos a ver en qué consisten las propuestas de la izquierda radical, encabezada por Podemos, el Partido Nacionalista Vasco, RC. Piden la modificación, lo hemos visto ahí, del artículo 9 para que se puedan juzgar los crímenes que entienden ellos que se cometieron durante el franquismo. Quedarían impunes, eso sí, los terroristas del Grapo y de ETA. En cambio, Izquierda Unida no ha ido en esta ocasión de la mano de Pablo Iglesias y ha pedido la derogación total de la ley de 1967, al contrario de lo que hemos visto que propone Podemos, que es solamente la modificación del artículo 9. De todos estos temas vamos a hablar hoy en nuestra mesa de invitados, en la que ya nos acompañan Fernando Paz, historiador, buenas noches. Muy buenas noches, don Javier, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Benjamín López, buenas noches. Pues encantado de estar aquí, Javier. Rosa Cuervas, editora de La Gaceta. Buenas noches, Javier, ¿qué tal?
Julio Llonar, buenas noches. Muy buenas noches. Guillermo Gortázar, buenas noches. Muy buenas noches y gracias por la invitación. Muchas gracias a usted. Y Fabio Bittner, del despacho de Durán y Durán Abogados. Bienvenido. Buenas noches, Javier. Bueno, vamos primero a conectar con nuestra redacción, con Fátima García Manzano, que nos va a comentar cómo pueden todos ustedes interactuar con nosotros por las redes sociales. Fátima, buenas noches. Buenas noches, Javier, y buenas noches a todos los espectadores que nos siguen desde sus casas. Lo pueden hacer de dos formas, como siempre. La primera de ellas, añadiendo a sus agendas el siguiente número de teléfono: 670 03 45 43. 670 03 45 43. Añaden este teléfono y nos pueden enviar mensajes de WhatsApp, que lo verán en la parte inferior de sus pantallas, o también mensajes de audio que escucharemos al final del programa. La segunda forma, a través de nuestra cuenta de Twitter, @gato_directo, o con el hashtag #elgatoalagua. Y ya saben que pueden seguir el programa en directo desde nuestro canal de YouTube, Intereconomía TV. Así que anímense y participen. Muchas gracias, Fátima. Vamos ahora en la entrevista con Fabio Bittner, del despacho de Durán y Durán Abogados. Buenas noches. Buenas noches, nuevamente. Ayer se publicó la sentencia dictada por el Supremo sobre cláusula de gastos hipotecarios. ¿Qué le parece la exclusión de la obligación de devolver la parte correspondiente al impuesto sobre actos jurídicos? Pues dicho sea con todo el respeto, en nuestro despacho pues disentimos de este fallo del Tribunal Supremo, ya que deviene o le falta el respeto a esa doctrina o jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea. En concreto, lo que viene a decir dicha doctrina es que cuando se declara nula una cláusula, no debemos, o el juez nacional en este caso, no debe entrar en el fondo del asunto, es decir, no debe entrar a valorar si esa cláusula puede tener unas ramificaciones o unas consecuencias, sino que al declararse nula lo que tiene que aparecer o lo que tiene que sufrir, en este caso el consumidor, es que efectivamente no tenga ningún tipo de efecto sobre el contrato, en este caso, como es el préstamo hipotecario. Tenemos otros antecedentes en los cuales pues esa falta de información que se deviene por parte de los profesionales en contra de los consumidores, en la falta de transparencia, como por ejemplo las sentencias del IVA, o incluso también tenemos otra sentencia parecida de lo que es la cláusula suelo, en la cual pues al principio, el 9 de mayo del 2013, pues sí se declaraba abusiva, y luego posteriormente pues ha sido pues casi pues todos los bancos han tenido una situación de cierta normalidad a la hora de abonar esas cantidades que previamente pues han tenido que sufrir todos los consumidores, ¿no? Y lo que viene a decir y reiterar una y otra vez la ley de defensa del consumidor es que una vez declarada nula esa cláusula, o en este caso al ser abusiva, pues no debe ser el juez nacional quien entre a valorar el fondo de la misma o las consecuencias. Se están impugnando también, Fabio, las cláusulas que establecen a cargo de los clientes comisiones de apertura. ¿Qué hay sobre todo esto? Pues no solo a los gastos pues, conocidos, que puedan ser como los gastos de notaría o de gestoría, que estamos tan acostumbrados a escuchar, sino que también se pueden reclamar pues, otras cláusulas en este contrato de préstamo, ya que existe un desequilibrio entre los profesionales, en este caso las entidades financieras, y el consumidor. En concreto, pues cláusulas como el vencimiento anticipado o la comisión de apertura, donde llegan incluso a un 2,5%, a un 3%, pues es cierto que todos los consumidores pues, tienen el deber no solo de exigirlo, sino que incluso la jurisprudencia nacional y asimismo la jurisprudencia europea pues viene a confirmar pues que el consumidor no debe pecar o no debe pagar o soportar ese desequilibrio entre la entidad financiera y en este caso el consumidor. Fabio, brevemente, ¿qué gastos pueden reclamarse? Pues como decimos anteriormente, no solo los gastos de notaría o los gastos de registro, sino también los actos jurídicos documentados, que es cierto que la reciente sentencia pues parece que esa balanza pues la pone en favor de
de la entidad financiera a la hora de compartir esos gastos, pero es cierto, como he dicho anteriormente, pues viene a contradecir lo que viene estableciendo la doctrina europea. Entonces, no solo se pueden reclamar eso, sino también pues, todo lo que es la tasación, todas aquellas cláusulas que impone la entidad financiera en contra del consumidor, y por lo tanto nosotros tenemos que soportarlo cuando el único beneficiario para tener unas garantías jurídicas es la entidad financiera. Ya por último, Fabio, ¿qué le recomienda a nuestra audiencia? Pues le recomendaría a todos todos aquellos que no hayan iniciado las acciones legales pertinentes, pues que las inicien, que consulten con nosotros cuál es su situación y que de una manera personalizada pues trataremos su asunto, veremos cuál es la viabilidad jurídica para llevarlo a cabo y, por supuesto, pues si cabe, pues iniciar las acciones civiles pertinentes. Fabio, muchísimas gracias y gracias por estar en el Gatálogo esta noche. Muchas gracias a vosotros. A todos ustedes recordamos que pueden llamar a Durán y Durán Abogados, que es al número 983 30 20 o a través de la página web duranyduranAbogados.com. Hacemos una pausa y volvemos enseguida. Esta mañana el presidente del Grupo Fuertes, Tomás Fuertes, ha sido investido doctor honoris causa por la Universidad de Murcia. Ha sido un reconocimiento a la labor como presidente del grupo, como decimos. El Pozo es una marca que es de las más ahora mismo conocidas en España. Ha señalado el Tomás Fuertes que triunfar es sacar a la luz los valores intrínsecos que cada uno de nosotros poseemos, ha dicho. El nombramiento de Tomás ha sido aprobado por el claustro universitario el pasado 14 de diciembre de 2017 y fundamentado en su apuesta permanente por el sector agroalimentario de la región de Murcia. Una quincena al final del acto en la Universidad de Murcia, una quincena de ultras de extrema izquierda, pues ha intentado boicotear, reventar el acto en el que estaba siendo investido doctor honoris causa. Lo estamos viendo en imágenes. Lo han hecho irrumpiendo al grito de fuera empresas de la universidad. Desgraciadamente es un grito pues, que no ha sido la primera vez que tenemos que oírlo en el ámbito universitario. Lo hemos escuchado en la Universidad de Barcelona, en la Universidad de Madrid y desgraciadamente pues, esta mañana también en la Universidad de Murcia. No sé si Fernando Paz quiere hacer algún comentario al respecto. Acerca del grito, la profundidad del grito emitido de fuera empresas de la universidad. Bueno, no van a decir fuera cenutrios de la universidad porque se autoexcluirían. Entonces, pues dice lo de las empresas, ¿no? Bueno, pobre gente, ¿qué vamos a hacer? Sí, me recordaba un poco el acto en fin, por la entrada, por la irrupción un tanto abrupta, digamos, y las octavillas que tiraron un poco a lo de Blanquerna, ¿no? Pero aquí me parece que no va a haber una sentencia semejante. Bueno, ha sido, no sé si han empujado a alguien, pero... No, los propios asistentes al acto han sido los que se han dirigido a ellos y los han sacado. Entiendo que dialogando no ha habido que lamentar ningún tipo de incidente ni de daños, pero es verdad que hay una doble vara de medir, ¿no? Yo creo. Hombre, bueno, pero tengamos en cuenta que es el acompañamiento coreográfico ya al que estamos acostumbrados últimamente. Es decir, si no están, no hay fiesta. De todas formas, lo que habría que preguntarles a estos y algunos concejales, por ejemplo, de Podemos en Madrid, que dicen que el mantero murió por culpa del capitalismo y tal, que cuál es la alternativa, ¿no? Porque a mí lo que me preocupa es la alternativa. Está muy bien esto de fuera empresas de la universidad, abajo el capitalismo. No está muy bien, pero ¿cuál? No, oye, quiero decir, está muy bien que cada uno, es un recurso dialéctico en este caso, no, pero más allá, no, y además, oye, que cada uno propone lo que quiere, pero me gustaría saber cuál es la alternativa, ¿no? Porque a mí se me ocurren las de sus, diríamos, padrinos ideológicos, ¿no? La de Venezuela, la de Cuba, etcétera, etcétera. Claro, si esa es la alternativa, que nos lo digan. Pero cuando tú quieres echar abajo un sistema, estaría bien también que dijeras cuál es tu propuesta, ¿no? Más allá de eso, si te fijas, hay una cosa que lo que demuestran es el propio desconocimiento de la universidad pública y de la figura, por ejemplo, del profesor asociado, que posiblemente les den clase y que posiblemente son gente que está trabajando en la empresa y está allí por las características profesionales que puede llegar a tener en su desempeño en el mundo privado. Es decir, que si al final la empresa tiene que salir absolutamente de la universidad, saldrían incluso muchísimos profesores y la universidad dejaría de poder dar clase. Se está pegando un tiro en el pie ellos mismos. Las mejores universidades del mundo actualmente son las norteamericanas y todas están vinculadas a empresas. Y tienen un concepto de gestión empresarial. Y el que vale, vale, y el que no vale, pues se dedica a otra cosa.
Pero es que esta gente no se da cuenta de que el mundo del siglo XXI es un mundo de competencia, de excelencia, y en eso están las grandes compañías norteamericanas en las universidades. Y bueno, podemos estar fuera de las 200 mejores universidades del mundo y tan contentos haciendo este tipo de shows, ¿no? Claro, ellos van al monopolio ideológico, y todo lo que rompe eso, pues lo protestan, pero no es por otra razón al final. Claro, al final te das cuenta de que con esto, decía Julio, que desconocen el mundo de la universidad y desconocen también el espíritu, ¿no?, de una universidad en el que las ideas de todos caben, aunque no sean las propias, y precisamente es el espacio de debate. Entonces, en lugar de ir y si tienen la oportunidad, pues argumentar por qué ellos consideran que el capitalismo o la empresa es como el demonio prácticamente, lo que hacen es expulsarlos y anular el diálogo. No, si hay alternativa al capitalismo, si tienen razón, pero ellos no son la alternativa al capitalismo, esa es la cuestión. Vamos a hacer un alto, ahora enseguida volvemos, y a la vuelta vamos a tener a Carlos Baón, que es el presidente de la Asociación de Policía Municipal Unificada. Nos va a contar todo lo que está aconteciendo en esa guerra entre los policías municipales de Madrid y el ayuntamiento que dirige Manuela Carmena. Hoy la Asociación de Policía Municipal Unificada ha publicado un tuit en el que asegura que el Ayuntamiento de Madrid intervino el jueves en la cuenta de Twitter de Emergencia Madrid y también de la propia policía para que no informaran sobre su actuación en Lavapiés, como se hace habitualmente. Ahí lo están viendo en pantalla. Acusan este sindicato de la Policía Local de Madrid al Ayuntamiento de intervenir esas cuentas, como decimos, para que no informasen de todo lo que está aconteciendo, porque el Ayuntamiento lo sabía. Y como saben ustedes, Manuela Carmena tardó en salir y además no lo hizo de una manera clara, sino todo lo contrario, para estar poniendo en tela de juicio la actuación de los policías municipales. Vamos a hablar de ello con el portavoz de la Asociación de Policía Municipal Unificada de Madrid, Carlos Baón, al que ya saludamos. Señor Baón, buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Qué explicación les ha dado el Ayuntamiento a lo que hoy han denunciado ustedes a través de Twitter? Pues el Ayuntamiento a nosotros no nos ha dado ninguna explicación. La verdad es que con nosotros no habla. Nosotros pedimos el lunes una reunión urgente con la alcaldesa y todavía ni nos han contestado. ¿Se han sentido traicionados por el gobierno municipal de Manuela Carmena por todo lo que ha venido aconteciendo desde la madrugada del jueves? Pues sí, nos sentimos avergonzados porque no han salido en nuestra defensa y lo único que han hecho ha sido, con su incertidumbre, generar bueno, con sus tweets han generado mucha incertidumbre, y lo que han hecho ha sido que los disturbios, que la ultraizquierda se aprovechase de la comunidad senegalesa para atacar a la policía, y los disturbios fueron a más y nadie del ayuntamiento salió a parar todo lo que estaba aconteciendo el día del jueves. Señor Baón, su sindicato ha presentado una querella por un delito de odio contra varios políticos, entre ellos Juan Carlos Monedero y también la concejal de Ahora Madrid, Romy Arce. Vamos a ver ahora en pantalla qué es lo que escribieron el viernes pasado ambos. ¿Por qué presentan ustedes esta querella? Nosotros no eso sí, otro sindicato. Nosotros hemos presentado una querella por injurias contra Romy Arce. Nosotros presentamos la querella contra ella por injurias, ya que puso 3 tweets los que vemos injuriosos hacia la policía. También por calumnias a todas aquellas personas que mediante sus tweets han calumniado y nos han llamado asesinos, que hemos molido a palos a un inmigrante, y sobre todo sobre Romy Arce, que dice que es una xenofobia institucional, nos incluyendo a nosotros. Por eso la que nos queremos por ella por injurias. Señor Baón, ayer, esta semana, supimos que la alcaldesa Carmena pues sabía una hora antes de referirse a la muerte del inmigrante senegalés la causa de la muerte, ¿no?, que fue por razones naturales, fue un infarto. ¿Por qué cree usted que no lo hizo público? Pues no lo sabemos. No sabemos si es que no saben o es que lo hicieron a posta. La cuestión es, no solo antes, ellos desde las 5 de la tarde, de las 6, nosotros comunicamos por radio todo lo que sucede en la vía pública. Ellos desde la primera hora de la tarde ya sabían lo que estaba sucediendo en la calle Oso. No sabemos por qué dejaron correr el tiempo y el único tuit informativo que hubo fue el de la alcaldesa y fue totalmente
erróneo, porque no se manifestó hacia ningún lado y creó la duda hacia la Policía Municipal diciendo que sí iba a haber una investigación, cuando lo único que habíamos hecho era intentar salvar la vida a un ciudadano madrileño. Con ese tuit generó todavía mucho más incertidumbre y el bulo que se había soltado en la vía pública por parte de la gente de ultraizquierda, lo que generó es por disturbios. No fueron sus medios de comunicación del ayuntamiento, no fueron eficaces, no cortaron de raíz lo que en la calle se estaba corriendo la voz. Con ello que generó que sus servicios de emergencia, tanto SAMUR, bomberos y policía, pues fueran apedreados. Señor Baón, se ha hablado muchísimo de las agresiones a los policías. El viernes, si no recuerdo mal, creo que fueron 16 los policías heridos. ¿Tienen ustedes información o datos de quiénes fueron los agresores? Si se está hablando de que miembros de la extrema izquierda se infiltraron en el barrio de Lavapiés o fueron por su parte los inmigrantes senegaleses. No, nosotros tenemos constancia que fueron los miembros de ultraizquierda, anticapitalistas y anarquistas. Hay 2 casas ocupas ayer en Lavapiés, que fueron principalmente los que en principio fueron los que la comunidad senegalesa los metieron el veneno de que todos habíamos matado a su compatriota, y ya vinieron más de ultraizquierda en apoyo a los de las casas ocupas. Lo que hicieron también, como ya están prevenidos, antes de los disturbios reventaron 6 cámaras de seguridad que ha puesto el Lavapiés, de que graban todo lo que sucede en las calles, y cogieron adoquines y las destrozaron totalmente. ¿Para qué? Para que no se grabasen las imágenes de los disturbios posteriores. Según me han contado los compañeros que estuvieron allí, hace mucho tiempo que no veían unos disturbios tan violentos. Fueron apedreados coches de bomberos, de SAMUR, de Policía Nacional. Venían preparados, o sea, cogieron todos los adoquines, quemaron bancos, o sea, fue algo desproporcionado. Señor Baón, le va a hacer una pregunta a Rosa Cuervas Mons, la editora jefe de La Gaceta. Sí, yo quería preguntarle, buenas noches, ¿cómo viven, digamos, con el enemigo en casa? Porque muchos de los que hoy están en las instituciones, en concreto en el Ayuntamiento de Madrid o que pertenecen, no sé si exactamente los que están en el Ayuntamiento, pero que pertenecen a, pues ahora Madrid, a las marcas blancas de Podemos, hace no tanto eran los que estaban al otro lado de estas imágenes que estamos viendo, de los enfrentamientos entre policía y ciudadanía más antisistema. Ellos participaban, el propio Pablo Iglesias recordaba cómo le gustaba ver que pegaran a los antidisturbios. No sé si ustedes en ese sentido tienen la facilidad de reportar a sus superiores lo que pasa, de hablar con el señor Barbero en el Ayuntamiento de Madrid, de alguna manera de poner fin a este descrédito continuo que llega por parte de las instituciones hacia el cuerpo de policía. Pues sinceramente nosotros nos sentimos desprotegidos, ya que no nos apoyan en estas intervenciones. Ahora mismo, dígame usted, si yo voy a intervenir mañana a una persona que está ejerciendo la venta ambulante, me siento coaccionado, porque el ayuntamiento se va a poner al lado de la persona que está cometiendo el delito, no del policía. Por lo tanto, los compañeros tienen ya hasta miedo en intervenir. Realmente yo hablé una vez con Manuel Carmena y con el concejal. Nosotros solo queremos que nos apoyen en nuestro trabajo, porque nosotros hacemos un trabajo fenomenal en las calles de Madrid. Nosotros pedimos un apoyo. Cuando pase algo, lo que tienen que apoyar es a la policía, no generar incertidumbre, decir que van a hacer una investigación y ponernos a los pies de los caballos y echar más gasolina al fuego, porque al final lo que hicieron fue echar más gasolina al fuego. ¿Y qué hicieron? Disturbios contra los policías, las imágenes que estamos viendo contra la UIP. Todo eso, esas imágenes que estamos viendo ahora mismo el ayuntamiento todavía no había salido a dar una rueda de prensa sobre qué había pasado esa misma noche. Salió a las 2 de la tarde del viernes, cuando los sucesos fueron a las 5 de la tarde del jueves. Y ellos tienen información de primera mano a primera hora. La comparecencia fue a las 10 de la noche. ¿Por qué fue la comparecencia a las 10 de la noche? Porque los compañeros que hicieron las maniobras de reanimación y trataron al ciudadano que murió, que desgraciadamente falleció, los tenían totalmente bloqueados, todos los ocupas y toda la ultraizquierda los tenían bloqueados en las calles, hasta que la UIP no trajo personal suficiente, no pudieron sacar a nuestros compañeros de allí para ir a comparecer, los tenían totalmente acorralados. Señor Baón, muchísimas gracias por estar con nosotros en el Gato al Agua. Buenas noches. Buenas noches, gracias a ustedes.
Hoy además se han sucedido las reacciones en el Congreso de los Diputados. El portavoz del Partido Popular, Rafael Hernando, se dirigía así a la alcaldesa de Madrid, Manuela Carmena, a la que pedía responsabilidades. De que se depuren las responsabilidades políticas de aquellos que han permitido y consentido eso. En primer lugar, de la alcaldesa de Madrid, que no dio información veraz y permitió que todo ese bulo se propagara. Yo lo que le pido es que no se haga la despistada. Sucedieron actos muy graves. Y esto es una auténtica vergüenza. Y esto tiene que tener consecuencias. Espero que las tenga penales, espero que haya sanciones administrativas. También desde filas socialistas, Margarita Robles, la portavoz del PSOE, se dirigía a Manuela Carmena, a la que también le pedía que asumiese responsabilidades por esta crisis que sucedía desde el jueves pasado en el barrio de Lavapiés. Y lo que sí que hemos hecho 3 preguntas parlamentarias porque entendemos que es imprescindible que se aclare lo que ocurrió en Lavapiés y que el Ayuntamiento de Madrid asuma las posibles responsabilidades que pueda haber en esta materia. Julio, ¿crees que las peticiones de Partido Popular y Partido Socialista son exageradas o son todo lo contrario? Yo creo que para nada. Yo creo que en algunas ocasiones incluso pecan un poco de suaves, ¿vale? Yo cuando empezó la situación fui de los primeros en decir que independientemente de que Mame, el ciudadano senegalés, hubiera caído en el suelo fruto de un infarto por ir caminando por la calle, o fuera porque la policía, en cumplimiento de su deber, había hecho una batida para evitar que los manteros estuvieran allí y por tema de una cardiopatía congénita, pues por la huida cayó muerto, en ningún momento era responsabilidad de la policía. Y yo creo que eso es una cosa que hace falta decir más veces en los medios de comunicación, que ya está bien de que por parte de ciertos políticos y de ciertos sectores se utilice siempre a la policía y a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado como la excusa a la que hay que apedrear y a los que hay que perseguir. Yo creo que hay un momento de decir por parte de la ciudadanía, oye, ya está bien, ¿vale? Conforme la información ha ido avanzando, claro, vamos conociendo que tenía la información la alcaldesa, tenía la información el jefe o sea, el concejal en el ayuntamiento de temas de seguridad. Y la pregunta que te haces es obvia, yo creo que se la tiene que hacer toda la ciudadanía, todos los espectadores, es si sabían que en ningún momento este ciudadano había muerto por una persecución, ¿por qué lo callaron? Es decir, aquí hay una responsabilidad brutal, porque el incendio que se está viviendo actualmente en ese barrio, aprovechándose políticamente de un grupo de personas senegaleses que se encuentran en una situación que ellos creen desamparada y desprotegida, quienes han echado realmente esa gasolina y quienes le han prendido fuego son la gente directamente de Podemos, de Ahora Madrid y demás. Buscan directamente esta reacción y buscan este tipo de situaciones. Por lo tanto, la demanda por parte del Partido Popular y la demanda por parte del PSOE tiene que ser mucho más enérgica, porque el daño que se le hace a la ciudad y el enfrentar directamente a ciudadanos de un tipo y de otro es directamente buscar una escisión o buscar una guerra civil. Y eso no puede quedar Es una impune. Irresponsabilidad terrible, ¿no? Esto que coincido contigo, ¿no? Eso de echar gasolina al fuego, intentar utilizarlo todo políticamente. Pero es que siguen haciéndolo, porque aunque han reconocido que efectivamente este inmigrante, ¿no?, murió de un infarto, bueno, además producido por una enfermedad al parecer congénita, ¿no?, un defecto congénito que tenía en el corazón, pues siguen utilizándolo, ¿no? Porque ahora aprovechan, no sé si como cortina de humo o bueno, esto de a río revuelto, ¿no?, para hablar de despenalizar la venta ambulante de los manteros. Dicen que el problema es que hay inmigrantes que llevan 10 años en España y que todavía no tienen legalizada su situación, cuando el problema en absoluto tiene nada que ver. O sea, no tiene nada que ver la muerte de un ciudadano accidental por un infarto en la calle con ninguno de estos problemas que ellos quieren poner y que a lo mejor se puede debatir de ellos, pero que intentan mezclarlos intencionadamente. Es que no tiene absolutamente nada que ver. Si mañana muere un inmigrante de cáncer en el hospital, no se abre un debate sobre la inmigración en España en general, o si los papeles hay que darlos a los 5, a los 3 o en qué condiciones hay que darlos. Es que no tiene nada que ver. Ellos siguen mezclándolo intencionadamente. Y un apunte más que me gustaría sobre el papel del PSOE en toda esta película, porque también es para echarle de comer aparte. Claro. Escuchamos a la portavoz en el Congreso decir que bueno, que exigen responsabilidades al Ayuntamiento, a Manuela Carmena, etcétera, etcétera. Pero es su portavoz en el Ayuntamiento
bueno, primero su partido lo sostiene, como tú decías, ¿no? Lo sostiene, lo apoya, lo mantiene durante la legislatura al frente del ayuntamiento, a Manuela Carmena y al equipo municipal de gobierno de Ahora Madrid. Pero es que la portavoz Purificación Causa Pie decía esta mañana, he tenido la ocasión de hablar con ella, entrevistarle, y decía esta mañana que bueno, que van a esperar al jueves que hay un pleno a ver que den las explicaciones y que ya verán a ver qué responsabilidades tienen que pedir. Hombre, yo creo que la cosa está absolutamente clara y creo que no sé el Partido Socialista qué atadura tiene ahí, porque es que se me escapa la razón por la que se convierten casi en cómplices de una situación, ¿no? Desde luego cómplices políticos de una situación que es verdaderamente lamentable. Guillermo. Sí, no, yo me gustaría salirme un poco del hecho concreto y coyuntural, hacer una reflexión más de estructura, ¿no? Y la reflexión de estructura es muy pesimista, porque yo creo que este acontecimiento, en fin, lamentable, se va a repetir en el futuro en muchas ocasiones. Hemos visto en París una inmigración masiva y ocupar bulevares llenos de personas y acampadas, etc. Y Europa en general y España en particular tiene un problema con una inmigración descontrolada. Se calcula que en el año 2050, que no está tan lejano del 18, África va a tener 2.500 millones de habitantes. Y Europa en general y España en particular tiene un invierno demográfico. Entonces, mientras los políticos, en vez de preocuparse de cuestiones laterales y adjetivas y de poca importancia, tienen que hacer una reflexión de cómo se enfrenta no solo España, sino el conjunto de Europa a una invasión que va a parecer la de los bárbaros, como en el programa que hizo estupendo Fernando Rey sobre los visigodos ayer. Va a llegar a Europa masivamente, ya los estamos viendo en unas enormes barcazas, etc. Pero aquí estamos hablando de millones de personas en un continente con invierno demográfico. Ese es el tema capital. Francia es la más consciente de esto y Macron ha ido a África y la única solución que tiene ese tema es conseguir que África encuentre elementos de seguridad, de libertad y de progreso. Y mientras no se consiga con la intervención europea, porque hay a todo esto, en fin, Fernando es historiador también como yo, es el balance de la descolonización. Fue un despropósito. Es decir, descolonizar África en los años 60 es la explicación de lo que está pasando ahora en África en el siglo XXI. Entonces, Europa, salvo que enfoque los temas en esa dirección, estaremos cada 2 por 3 tratando temas coyunturales como este y cada vez van a ser más graves. Fernando. Bueno, la verdad es que todo lo que está sucediendo en estos días en Lavapiés pues pone de relieve, está poniendo de relieve cuestiones muy, muy hondas que están actuando en la política española. La primera es que obviamente a Podemos no le arredra la verdad, pero porque se parte de un principio filosófico. Es que desde el punto de vista de quien profesa la convicción marxista, la filosofía marxista, sencillamente la verdad no existe. Y por lo tanto no van a dejar de aprovechar políticamente un tema porque la verdad objetiva, cosa en la que ellos no creen, les diga lo contrario. Ellos han encontrado un punto en el que hacer fuerza con la palanca para poner en marcha una serie de mecanismos. En este momento Podemos está en la extrema izquierda española, lo que pasa es que es verdad que encarna parlamentariamente en Podemos, está en una determinada dinámica. El plan era hacer esto con Cataluña. Ese era el plan. Es decir, Cataluña tenía que ser la espita que permitiera la voladura del régimen mediante un replanteamiento de la Constitución a partir del necesario encaje de un referéndum catalán, etcétera. Eso es lo que iba a poner en marcha todo un proceso. Eso se les ha venido abajo por la sencilla razón de que los españoles, ante la sorpresa de una gran parte también del propio pueblo español, han empezado a sacar las banderas nacionales y a ponerlas en los balcones. Y naturalmente esta estrategia, por eso y por alguna otra cosa, se les vino abajo. A partir de ahí lo que están haciendo es sustituir esa estrategia que tenían acerca de Cataluña por una estrategia supletoria, mejor dicho. Una estrategia que viene a reemplazar la anterior y que consiste, y lo estamos viendo, en el feminismo,
en agitar las calles con el feminismo, en agitarlas con los jubilados o en agitarlas en Lavapiés. Es lo mismo. De lo que se trata es eso. Según veamos una calle que Podemos en las encuestas, veremos una mayor agitación en las calles. La colaboración del Partido Socialista, pues hombre, yo creo que se explica por razones políticas, porque el Partido Socialista lo que está perdiendo por un lado pretende ganarlo por otro. Y yo creo que esa es la cuestión. Y en cierta manera está sucediendo, solamente que se está desplazando hacia la izquierda. ¿Cuál es el problema? El problema es que cada vez que el Partido Socialista Obrero Español ha entrado en una disputa revolucionaria, por llamarla así, en una carrera de radicalización, ha prolongado los peores males para España. Antes de la Guerra Civil esa competición la tenían con la CNT. Cada vez que el Partido Socialista se radicalizaba por esa competición con la CNT, pues íbamos a una huelga general revolucionaria o íbamos a un tipo de asalto revolucionario que culmina con lo que se produjo en el verano del 33, que es la radicalización del PSOE, que en último término es lo que explica la Guerra Civil. Y esta radicalización del Partido Socialista a donde nos lleva es a eso. Para unas personas que tienen una mentalidad moldeada en la idea de que todo es político, la muerte accidental o no de un mantero no importa que sea verdad o que no sea verdad, eso también es político y por lo tanto hay que aprovecharlo en un sentido de agitación. Antes de dar la palabra a Rosa, Fernando, estos días también yo creo que hemos visto en Lavapiés la enésima demostración de que la izquierda y muy en particular la extrema izquierda pone por delante a la clase inmigrante que a la clase obrera autóctona. Hemos visto imágenes en las que aparecían un señor del barrio de Lavapiés de toda la vida increpando a los senegaleses, a los inmigrantes que estaban pues formando altercados, agrediendo a la policía, y que un elemento, un sujeto de la extrema izquierda llegó para agredir a este señor. O sea que ha sido la enésima demostración, que por cierto también lo vimos con los sucesos de Colonia del fin de año del año 2015. Así es, eso está pasando en toda Europa y la razón de que los movimientos, vamos a llamar identitarios en Europa, estén creciendo como lo están haciendo, es precisamente ese abandono de la clase trabajadora por parte de los partidos y sindicatos de izquierdas en favor de los inmigrantes, porque entienden que el factor revolucionario hoy está ahí y no en el proletariado nacional, para entenderlos en los asalariados o trabajadores nacionales. Pero me parece que es muy importante subrayar lo de la extrema izquierda. La extrema izquierda en este momento está representando una verdadera preocupación para las fuerzas de seguridad y para la policía en España. En los últimos años las estadísticas son abrumadoras. El 84% de los delitos de odio en los últimos 5 años están producidos por la ultraizquierda. La extrema izquierda en España tradicionalmente ha gozado de una especie de comprensión por parte de la prensa, de los medios públicos y también de la clase política, que, bueno, más o menos les ha tolerado porque en definitiva era la oposición que les interesaba. ¿Quién va a convencer? ¿De qué va a servir en una sociedad convencer a la gente, en fin, de que ocupe casas, ¿no? Por ejemplo. Y este tipo de actitudes, como digo, era pues una vía de escape, ¿no? Una especie de catarsis para una parte de la juventud que era bastante conveniente que se mantuvieran esos términos, pero es que hemos visto el caso de Alfon, que para mí es paradigmático, ¿no? En cuanto a que es una persona que ha manejado explosivos, hay una gran parte de la extrema izquierda, y es muy fácil en internet, en fin, informarse de este tipo de cosas, que además cuenta con el apoyo institucional, porque han salido todo tipo de representantes públicos a apoyar la causa de Alfon, que usted me dirá qué tipo de apoyo o qué tipo de justificación puede tener eso. Cuidado, porque se está, y esto lo maneja la policía, se está produciendo una reactivación, no solamente de la extrema izquierda en el sentido de la guerrilla urbana y de todo este tipo de cosas que estamos viendo en Lavapiés o que hemos conocido con la Cala Borroca o con Cataluña, sino específicamente en el terreno del terrorismo. Parece que empieza a haber una reactivación de ese tipo de actitudes terroristas por parte de la extrema izquierda. Rosa. Y hablábamos de no sé si era Guillermo o Fernando, de cómo la mentira o la verdad en el caso de Podemos no importa. Ellos han utilizado en este caso del mantero de una forma clarísima la mentira como arma arrojadiza. Yo hoy repasando los mensajes, algunos de los tuits que escribieron se referían al ciudadano de origen senegalés, pero ya creo que con nacionalidad española, así que podemos decir madrileño, fallecido, le hablaban y se referían a él como compañero mantero. A mí me hace mucha gracia ver al entorno de Podemos hablando de compañero mantero y luego yendo a la gala de los Goya, que a ver cómo se lo explican el año que viene, a reclamar el IVA cultural del cine, cuando están apoyando una industria que es de las que más daño hace al cine español y al cine en general, porque se carga los derechos de propiedad intelectual, porque fomenta la venta de falsificaciones, el consumo de un cine por el que nadie está pagando y que está arruinando a un sector muy importante del cine del que también viven muchas familias. Piden ahora
legalizar la venta ambulante, con lo que eso supone, y denunciaba hoy la Asociación de Defensa de Marcas, decía, esto es un agravio para nosotros, que pagamos impuestos, que pasamos unos controles, nuestros productos vienen de un sitio, sabemos de dónde vienen y nos hacemos responsables de lo que vendemos. La venta ambulante no cumple con ninguno de esos parámetros. También que salgan los de Podemos, esos que hablan de patriotismo, que critican a los grandes partidos porque dicen que hacen patriotismo de pulserita y tal, que vayan a explicarle a los comerciantes que a partir de ahora va a haber unos señores delante de su comercio vendiendo a la mitad de precio y sin tributar y Rosa, sin someterse. Estamos viendo ahora mismo en pantalla al director de la Asociación para la Defensa de la Marca, al que vamos a entrevistar en breves minutos. Ah, pues efectivamente, pues ahora me dirá si me he equivocado en algo, me corregirá. Pero bueno, todas estas cuestiones al final nos llevan a eso, a ver que para Podemos al final es ¿dónde está la revuelta? Que me apunto. Claro. Veíamos a Pablo Iglesias con el puño en alto gritando Visca Cataluña, Ayure y Soberana. Los veíamos en la manifestación de las mujeres, como decía Fernando. Ahora los vemos en Lavapiés, porque... Con los pensionistas al final, también. Con los pensionistas. Pero los pensionistas, afortunadamente, se están empezando a dar cuenta de que están siendo utilizados y se desvinculan un poco. Pero todo esto es que lo que nos recuerda es de dónde vienen. Que los que hoy están en las instituciones, Ada Colau diciendo que hay que pagarle la luz a los ocupas, toda esta gente viene del mundo antisistema y lo que quieren es estar en las instituciones para convertir las instituciones en una especie de centro ocupa a mayores dimensiones y mientras tanto lo que puedan... comprarse BMWs por 40.000 euros, según publica hoy OK Diario el señor concejal García Castaño. Yo creo que forma... 40.000 euros de BMW. O Garzón irse el anticapitalista y el compañero Mantero. La lucha obrera desgasta mucho, Fernando. Yo creo que Podemos forma parte de una estrategia global de la extrema izquierda, que no se puede circunscribir solo a España, ¿no? Yo creo que es bastante más extendido, ¿no? Podemos, efectivamente, yo creo que le viene bien todo lo que a España le venga mal, y no es una frase hecha. Es curioso, perdona, Benjamín, por terminar lo que decía, hablaba Guillermo de ese problema de la inmigración, y el diario El País el otro día, precisamente, era muy ilustradora la portada, porque titulaba abriendo España necesita no sé cuántos millones de inmigrantes para asegurar las pensiones, y debajo las fotos de las revueltas en Lavapiés. Entonces, evidentemente hay un plan en el que los políticos también participan para hacernos ir viendo cómo poquito a poco nos quieren colar, que va a haber salarios cada vez más precarios, una mano de obra que exige menos porque viene de países en los que están peor. Y la estrategia, y ya por eso te he interrumpido, es verdad que Podemos participa de esa estrategia. Yo no entiendo muy bien por qué, porque al final esa estrategia beneficia a los ricos entre los ricos y perjudica a la clase obrera, a la clase media. Pero es que la clase obrera le da igual, en el fondo. Claro, vamos no debería. Podemos participar de una estrategia global de la extrema izquierda que consiste en desestabilizar a Occidente. Así de claro. O sea, a ellos les viene bien, decía... Cualquier cosa que a España le venga mal, España entendida como la España que tenemos ahora, la España democrática, la España constitucional, el Estado de Derecho. Eso le viene mal a la izquierda en general, a la extrema izquierda de Podemos en concreto en España, pero a la extrema izquierda internacional, ¿no? Sí. Y por eso no es casual que se pongan al lado de cualquier movimiento desestabilizador, ¿no? Desde Cataluña, el independentismo catalán, como todo el mundo abertzale y también proindependentista y violento. Se ponen al lado de Otegi, se ponen al lado de cualquier cosa que pueda desestabilizar. Ya lo dijo Pablo Iglesias, y es que tampoco hay que inventárselo. O sea, ya lo dijo Pablo Iglesias en una conferencia en la que le preguntaron que, bueno, cómo podía él trabajar y cobrar de Irán, ¿no? en Hispan TV, y él dijo, bueno, a mí no me gusta el régimen iraní. Dice, no me gusta muchos de los postulados que defiende. Pero comparto intereses, dice, ¿no? Claro, dice, pero compartimos un mismo objetivo, que es desestabilizar efectivamente a Occidente. Es que lo dijo así abiertamente. Y es que es eso, efectivamente, la estrategia global de la que Podemos es simplemente una parte. Lo hemos visto en Grecia, lo hemos visto en Venezuela, y lo hemos visto en infinidad de lugares, ¿no? Al final es el mismo fenómeno y la misma estrategia que aquí se llama Podemos y en otros sitios se llama de otra manera. ¿Quiere apuntar algo, Guillermo? Yo una cosa sobre la inmigración. Una inmigración puede ser una cosa muy positiva para un país siempre que esté regulada, legalizada, admitida, vengan a cubrir puestos que son necesarios y que además cotizan en seguridad social, pero realmente los inmigrantes, entre comillas, ilegales, que llegan en pateras y que se dedican a
a vender el manta y tal, pues realmente eso no es una inmigración, eso es otra cosa, ¿no? Y en lo que respecta a lo de la extrema izquierda, yo estoy totalmente de acuerdo con lo que habéis dicho, pero frente a una iniciativa del enemigo, lo que yo no veo es la iniciativa del otro bando. Es decir, parece mentira que el PP, PSOE, Ciudadanos, en fin, los partidos del sistema contra los antisistemas, yo los veo paralizados en cuanto a proyectos de reforma. Es decir, realmente esa gente tiene un enorme predicamento entre los indignados, entre los inmigrantes, entre unos jubilados más o menos enfadados por la situación de las pensiones, que, por cierto, hay que decir que donde gobierna Tsipras bajaron la mitad de las pensiones. Es una cosa que no dice nadie, pero este que se da tantos abrazos con Pablo Iglesias bajó a la mitad de las pensiones. Y el milagro en España ha sido, y hay que decirlo a los jubilados, el milagro ha sido mantener las pensiones, porque realmente en el año 11 esto estaba en tal situación que el milagro ha sido mantener eso a costa de vaciar la hucha y endeudar al país. Yo quiero decir a los jubilados, y además yo soy jubilado de universidad, que realmente se ha hecho un esfuerzo por mantener el nivel de pensiones. En otros países se ha dividido a la mitad, tanto en Portugal como en Grecia. Y una vez dicho eso, lo que hay que tener en cuenta es que cuando hay una iniciativa política tan evidente e insistente y potente como la que tiene Podemos, Izquierda Unida y una parte del PSOE, que realmente una parte del PSOE está en el mismo discurso, O'Donnell Elorza, Sánchez, etcétera, lo que ocurre es que el otro lado tiene que tener algún tipo de iniciativa política. Estamos igual que con Cataluña, es decir, respondiendo a lo que hacen los catalanes, respondiendo a lo que hace Podemos, respondiendo... No, si no hay que responder, hay que tener un proyecto y hay que tener iniciativas. Y en este momento, desde el año 11, que hubo una mayoría absoluta para reformar el sistema político, lo que hemos asistido es a una parálisis de iniciativas, a una parálisis de proyectos y a una situación en la que no se ha hecho nada, con lo cual han ganado el terreno los que tenían proyecto, que eran los separatistas catalanes, que eran los populistas, y esperemos que en el País Vasco no haya un vacío de poder y se inicie un proceso similar. Bueno, a ver, aquí hay una cosa que no podemos perder de vista, y es que en este caso yo creo que Podemos no es el instigador de la situación, sino simplemente una sanguijuela que se aprovecha de las situaciones en las que se va encontrando. ¿Vale? Bueno, en este caso está bien la imagen. En este caso está bien. Es decir, a río revuelto, ganancia de pescadores según la forma de entenderlo ellos. Y claro, ha encendido también la llama. Vamos a ver, la situación tal y como la cuenta la policía es que los primeros en enfadarse y en cabrearse con la situación fueron unos senegaleses que pasaban por la situación y cuando vieron allí que había dos policías, directamente asumieron que ya se estaba dando esta situación de que lo habían perseguido. ¿Por qué? Porque efectivamente se habían acercado un dispositivo policial a la zona de Sol y ellos lo sabían y habían salido manteros corriendo que estaban allí. Y entonces cruzaron datos y dijeron, ya está, esta situación se ha dado así. Claro, a partir de ahí, cuando tú ya te la encuentras, es cuando entran los antisistemas, es cuando entran los ocupas, es cuando se deciden a buscar al resto de senegaleses para que vayan allí. Y es cuando, sabiendo la información, el ayuntamiento calla. Y es cuando, sabiendo la información, el consejero de Seguridad dice que la muerte la produce el capitalismo. Y hombre, yo me tengo que preguntar, estando tú en el ayuntamiento y representando tú lo que representas, ¿por qué Carmena cuando llega directamente una de las cosas que hace es promover un plan para acabar con el tema de los manteros en el centro? Directamente ahora Madrid no es capitalista y ha sido la responsable de la muerte de este chico según su forma de pensar. Hoy, Julio, el sindicato de manteros, yo no sabía que existía un sindicato de manteros y lateros, pero así es, ha hablado y ha dicho que ha pedido la legalización de la venta callejera y acusa al ayuntamiento de mentir sobre la muerte del senegalés en Vallé. Además, han pedido que han dado su versión sobre la muerte y han acusado, como decimos, a Carmena de mentir, además de pedir la revisión de la ley de extranjería. Vamos a ver lo que decía la abogada de esta asociación. Que se ponga fin a este tipo de persecuciones que causan inseguridad y que pueden causar graves daños para la seguridad o incluso para la vida de algunas personas. Que se revise, eso sí, a nivel estatal, la ley de extranjería para no condenar a estas personas en esa pescadilla que se muerde la cola de exclusión social y que se despenalice, se saque del Código Penal de una vez por todas la venta ambulante. La versión que hemos dado, si la otra no coincide con la que damos, pues ya sabemos que es una mentira, porque somos nosotros, vivimos con Mame y el compañero está con nosotros y ha dado esta versión.
Pues Barbero está en su despacho, le llevan las cosas tal como le llega y lo dice, pero es una mentira. Bueno, los manteros piden que se legalice la venta callejera, pero nosotros nos queremos preguntar cuáles serían las consecuencias económicas de que se legalizase la venta callejera. Nuestra compañera Alba Vila nos lo va a contar. Alba Vila, buenas noches. Muy buenas noches, Javier. Pues veamos ya qué supondría España si se permiten las falsificaciones. Lo cierto es que informes de la Oficina de la Unión Europea para la Protección Intelectual y Asociación para la Defensa de la Marca dice que los productos que más venden los manteros son sobre todo el sector de bolsos, prendas de vestir, CDs, DVDs y calzado. Todo producto que brinde riqueza a las mafias es digno de falsificación, sobre todo en las marcas lujosas como por ejemplo Chanel, Gucci o Louis Vuitton. Según varios informes, hasta el momento se han incautado más de 27.000 pares de zapatillas deportivas y la marca más falsificada, por supuesto, es Nike. Las ventas directas que estos sectores dejan de ingresar se cifraron en, atención, 4.250 millones de euros en España y casi 28.000 euros en Europa. 28.000 millones. ¿Cuánto y qué supondría España legalizar el top manta? Pues en caso de que esto se llevase adelante, las industrias que trabajan en nuestro país perderían casi, atención, 7.700 millones de euros, exactamente 7.659. Pero no sería el único mal de permitir la venta de productos falsos, sino que los ciudadanos se verían afectados también con la pérdida de su trabajo. En estos sectores se perderían muchos empleos directos en el último año. En la actualidad, el top manta destruye en España 67.405 empleos, una cifra que alcanzaría los 100.000 empleos en caso de que la propuesta de Podemos se llevase adelante. La Asociación para la Defensa de la Marca informa que España es el segundo mercado de la Unión Europea para las falsificaciones, un mercado que produce una pérdida de recaudación a través del IVA, IRPF e incluso cotizaciones sociales por parte de los trabajadores contratados. Una vez más, Javier, Podemos demuestra que está decidido a hundir España y a los españoles con tal de beneficiar a los inmigrantes. Bueno, pues tenemos el placer de recibir en nuestro plató del Gatalagua al director de la Asociación para la Defensa de las Marcas, a José Antonio Moreno. Bienvenido. Muchas gracias. ¿Cuánto perderían los comerciantes españoles en el caso de que se legalizase esta venta callejera? Hemos visto, a ver si tenemos los datos, nos lo pueden poner en pantalla, que los que más perderían sería el sector de la ropa, pero también hay otros sectores que se verían afectados. Sector cosmético, la perfumería, el sector de la joyería, de la relojería, juguetes, el sector de marroquinería, bolsos, maletas, etcétera. Todos esos son sectores que han sido estudiados por la Oficina Europea de la Unión Europea para la Propiedad Intelectual y viene a cuantificar que a día de hoy, con las penas que hay actualmente en el Código Penal, el 274, se pierden alrededor de 7.600 millones de euros cada año solamente en las empresas que pertenecen a los 12 sectores que han sido analizados por la EWIPO. Por tanto, habría que pensar que si se despenalizara, esta cifra se dispararía, porque obviamente si convertimos nuestras calles en la ley de la jungla, donde cualquiera puede coger una manta y poner en las principales vías comerciales, cuyo metro cuadrado vale muchos miles de euros, pues imagínate, esto sería pues un bazar turco en cada una de las ciudades. Estamos viendo ahora los datos de las pérdidas en empleos directos, en total 67.405. ¿Qué pasaría entonces si se aprobase esta propuesta de Podemos? Pues obviamente que habría una destrucción de empleo mucho mayor, obviamente. Porque ¿Esto es una previsión? Esos son datos, esos son datos actuales de las pérdidas que se producen en esas empresas de esos 12 sectores actualmente con la legislación penal que tenemos. Si se despenaliza la venta ambulante irregular, porque se habla de venta ambulante, la venta ambulante es lícita, absolutamente lícita, pero si se despenaliza la venta ambulante irregular, obviamente la pérdida de empleo se dispararía. Habría que preguntarse, bueno, habría que permitirles entonces a los vendedores ambulantes de mercadillos que no pagaran las tasas que pagan, las autorizaciones que tienen para estar presentes en los mercados ambulantes de nuestras ciudades que llevan siglos. Es decir, tenemos que pensar que el origen de la ciudad es el comercio, los mercados, las ferias, eso está allí desde el siglo XVI, ¿no? Y eso existe y cumple una función fundamental, ¿no? El mercado ambulante. Lo que está obviamente penalizado tanto por el Código Penal como por ordenanzas municipales es la venta ambulante irregular, es decir, que yo el día que quiero, a la hora que quiero y donde quiero
cojo una manta o cojo una mesa y me pongo a vender lo que quiera. Ojo, productos que no han pasado ningún tipo de control de calidad, ningún tipo de control industrial. Es decir, nadie puede asegurar que un polo falsificado, que un bolso falsificado, que un cosmético falsificado pueda ser perjudicial para la salud. Imaginemos el caso de cosmético o el caso de juguetes, que también están analizados por esos estudios de la WIPO. José Antonio, no sé cuál es el sentir general. Entiendo que usted está en contacto con un montón de comerciantes, le contarán casos concretos. ¿Cuál es el sentir general? No digo ahora a raíz del caso Lavapiés, sino con la legislación actual, que entiendo que ya es de por sí un poco negativa para vuestros intereses. Bueno, decir que la legislación penal actual es homologable a cualquiera de los países de nuestro entorno. No existe ningún país donde esté despenalizado la venta ambulante irregular. Por tanto, esto que pide Podemos sería un caso absolutamente paradójico y extraño en nuestra civilización. Lo que hay que decir es que el comercio, nosotros representamos a las empresas titulares de marcas, pero estamos muy en contacto con el comercio, que son los clientes, obviamente, de los titulares de marca, de las empresas que ponen productos en el mercado. El comercio y los titulares de marca tenemos la sensación de desprotección muchas veces, de que, como se decía anteriormente, hay ciertos ayuntamientos, como el de Madrid o el de Barcelona, que frente a proteger a su comercio, el que paga impuestos, el que paga tasas, muchas veces protegen más al que está infringiendo su propia legislación municipal y el Código Penal, que el propio comercio, que se levanta todas las mañanas, que levanta una persiana y que para levantar una persiana tiene que pagar impuestos, tiene que pagar tasas, tiene que pagar IBI, tiene que contratar personas y, en definitiva, están dentro del círculo de la riqueza productiva de la que nos beneficiamos todos como sociedad. ¿Cuál sería entonces la solución? Si es que hay una solución fácil, obviamente muchas veces pensamos que los políticos tienen una varita mágica, pero ¿cuál sería la reclamación principal ahora mismo? Nosotros estamos totalmente a favor de que cualquier persona pueda ganarse la vida dignamente, pero eso sí, dentro del marco jurídico en el que nos movemos todos, con los mismos requisitos y con las mismas obligaciones que todos. Es decir, si tú quieres vender, perfecto, hay unas semanas, hay un día a la semana, hay unas ordenanzas que hay que cumplir, hay unas autorizaciones que solicitar y, por tanto, bienvenido sea que tú puedas vender artesanía, ropa, lo que quieras, siempre y cuando no infrinjas derechos de otros. Aquí de lo que no se habla es que para vender falsificación se está infringiendo los derechos de otros. Una propiedad como la industrial, marcas, diseños, es una propiedad privada como otra cualquiera, como un coche, como una casa, y aquí se está usurpando, se está, entre comillas, robando la propiedad de otros. Que, ojo, poner un bolso en el mercado, poner un reloj en el mercado o un paraguas en el mercado es el resultado de años de investigación, de innovación, de creatividad, de registro, de desarrollo del producto, de packaging, de publicidad, de marketing. Es decir, ¿por qué cuesta un producto auténtico lo que cuesta? Porque detrás de eso el propio ordenamiento jurídico te obliga a pasar por muchos controles para que el producto que se pone en el mercado sea inocuo y sea apto para su consumo. Por tanto, ahí es donde vemos que por qué ciertos productos tienen un precio, porque estamos cumpliendo con la legislación que te va encareciendo el producto. Claro, reproducir externamente un producto que lleva años de desarrollo y muchos costes y muchas inversiones, reproducir los aspectos externos y ponerlo en el mercado, obviamente abarata, obviamente con otros materiales, que no son ni mucho menos los materiales de calidad que se ponen en el mercado, los productos auténticos. Abarata muchísimo el precio. Si encima no pagas impuestos, puedes ocupar el metro cuadrado que quieras del Paseo de Gracia o de la Gran Vía, pues obviamente, ¿qué coste tiene eso? Un coste mínimo, ¿no? Sí. Aparte, no paga ningún tipo de impuestos. Es decir, nos movemos dentro de una economía totalmente sumergida en la que no se genera ningún tipo de euro para el fisco, por tanto, no revierte en la sociedad en la que nos movemos todos. Sí, me gustaría, la verdad es que me cuesta un poco hablar de este asunto mezclado con el tema Lavapiés, porque considero que es un poco caer en la trampa, ¿no?, que está tendiendo Podemos, que es mezclar dos temas que no tienen nada que ver, que, insisto, uno es la muerte accidental de un ciudadano por un infarto y otro es el problema de los manteros, pero que no tienen absolutamente nada que ver, independientemente que este señor ejerciera ese oficio o no lo ejerciera, que es que no tiene absolutamente nada que ver y caemos un poco en esa trampa. Pero bueno, como el debate está ya puesto encima de la mesa, claro, yo me pregunto, por un lado está el discurso que hemos escuchado ahora a Madrid, a Podemos, queriendo despenalizar el top manta, y por otro están los hechos. Yo no sé si usted tiene constancia, pero hay datos que reflejan que la actividad de la policía local, que está mandada políticamente, lógicamente, por ahora Madrid, la actividad de la policía local contra los manteros se ha disparado desde que gobierna Manuela Carmena en Madrid. Ha habido muchas más operaciones. No sé con qué resultado, pero ha habido muchas más operaciones. De hecho, se ha publicado esta cifra, pero se ha disparado en 3.000 operaciones que en los últimos años, más que las que había antes. No sé si esto ustedes lo pueden ratificar.
y en todo caso, bueno, ¿qué les parece, ¿no? El discurso por un lado y los hechos por el otro? No manejo esas cifras, no manejo las cifras de cuántas intervenciones más respecto a años anteriores. Desde antemano lo que sí mandamos es un apoyo firme a la labor de la Policía Municipal de Madrid y de todos los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, autonómicos y locales, que luchan contra las falsificaciones, porque, ojo, no es nada fácil. Esto es un problema muy complejo, es decir, a mí no me gusta que ante problemas complejos se den soluciones fáciles. Mucha gente dice, no, esto se cambiaría poniendo más. No, esto es un problema mundial, ojo, no es un problema ni de Madrid ni siquiera de España, es un problema mundial. Aquí hay redes mundiales de tráfico desde China y hay flujos que están muy medidos. Desde China a la Puerta del Sol hay un flujo muy claro. Y aquí, obviamente, las soluciones son muy complejas. Esto es un fenómeno que lleva al menos 25 años y, por tanto, ¿qué había que cambiar? Hay que cambiar muchas cosas, muchas cosas. Lo que está claro es que el efecto causa de si quitamos la penalización de 6 meses a 2 años del Código Penal, automáticamente se va a solucionar el problema de la inmigración. Para nada, al revés, yo creo que crearía un efecto llamada impresionante. Pasó en Barcelona, en julio del 2016, en el momento que Barcelona no persiguió el Top Manta, todos los manteros de la costa catalana pensaban, ¿para qué voy a quedarme en Tarragona si en Barcelona no voy a tener ninguna persecución? Entonces, ojo con el efecto llamada, que puede ser muy alto. Dice usted que en efecto es un fenómeno universal, y es verdad, ¿no? Pues sucede en todas partes del mundo. Lo que no es universal es que eso se apoye desde las instituciones, porque tenemos el problema de que los que gritan fuera a las empresas de la universidad a lo mejor no tienen mucho interés en que las empresas, esas que en general son pequeñas y medianas empresas familiares que sobreviven como pueden, y que usted ha descrito bastante bien el panorama, entiendo, en cuanto a las trabas burocráticas y en cuanto a toda la cuestión complejísima de impuestos que machaca a los pequeños empresarios y que va en perjuicio de nuestros trabajadores y de nuestros empresarios, en definitiva, porque no lo estamos protegiendo, ¿no? Bueno, yo creo que es un espectáculo y un panorama, entiendo que inédito, y supongo que ustedes pues tienen que tener cierto miedo ante esto. Es decir, es que la decisión, de algún modo, en el caso de Madrid, está en manos de unos señores que están interesados en provocar un determinado caos por las razones que sean, que son de tipo ideológico y político, y eso puede pagarse muy caro en la ciudad de Madrid. Básicamente, nosotros decimos que para resolver este problema se tiene que dar una serie de condiciones, pero la primera de todas es la voluntad política de acabar con ello. Y se demuestra clarísimamente que en aquellos ayuntamientos, y esto se lo hemos dicho tanto a la alcaldesa Carmena como al Ayuntamiento de Barcelona, cuando ha habido una voluntad de acabar con este problema por parte del consistorio, que obviamente manda a sus fuerzas policiales a perseguir esto, el problema se acaba o se minora, porque es muy difícil acabar con él, porque hay mucho lucro. Es decir, detrás de todo esto lo que hay es mucho dinero. No nos engañemos, detrás de todo esto, lo que explica todo esto es el gran lucro que hay detrás de todo esto. Se habla que es el segundo tráfico que da más ingresos después del tráfico de armas, con una penalidad muchísimo menor que el de tráfico de armas, el tráfico de drogas o la prostitución. Es que es apoyar mafias, es que están apoyando mafias. Claro, cuando hay voluntad política... Y extorsión. Es que hay una parte de esto que se nos olvida muchas veces, y es las mafias que se dedican a apretar directamente estos senegaleses que desde ahora Podemos ahora mismo quieren salvar. Es decir, estos inmigrantes irregulares que ahora se han convertido en el objeto a proteger por parte de Podemos, son extorsionados por estas mafias. Y si tú directamente cogieras y despenalizaras el tema, lo que le estás dando es cancha completamente libre a que esas mafias no solo se dediquen a traer productos falsificados desde fuera, sino a traer inmigrantes como arma de trabajo, como material de trabajo para poder salir. Es decir, estás fomentando todo el tráfico de personas. Que los manteros son unas víctimas de todo este sistema. Detrás de todo esto, y de verdad pienso que nadie viene a un país extraño a ganarse la vida y de pronto entrar en este tipo de redes, ¿no? Son unas víctimas del sistema, son el último eslabón de una cadena muy grande que enlaza con China, ¿no? Entonces, bueno, pues obviamente estos pobres están ahí al servicio de un sistema mayor. Pero si hay voluntad política, ha pasado en algunos ayuntamientos, tenemos algunos ayuntamientos, por ejemplo el de Málaga capital, es un ayuntamiento que históricamente no ha querido, por cuestiones de imagen, por cuestiones de... Porque esa es otra, la imagen para las ciudades es demoledora, ¿no? O sea, queremos tener unas ciudades, no sé, de comercio sostenible, de comercio de turismo de compras, y resulta que lo primero que ves cuando llegas a la Plaza Mayor, a la Puerta del Sol, es mantas. O el caso de Barcelona, que es alucinante también, pues obviamente el impacto para la imagen es tremendo, ¿no? El caso de Málaga, ya te digo, es clarísimo, o sea, no quieren tener este tipo de comercio
desleal, porque es un comercio desleal con su propio comercio. O sea, es un poco paradójico que un ayuntamiento no apoye a su comercio local, que es el que paga impuestos, el que paga tasas, el que genera bueno, esa vida, ¿no?, que necesitan las ciudades y que la aportan los comercios, ¿no? Señor Moreno, muchísimas gracias por venir al plató de Intereconomía al Gato al Agua y por arrojar algo más de luz sobre la situación de los comerciantes españoles. Muchas gracias. Gracias a vosotros. Nosotros nos vamos a publicidad y a la vuelta tenemos aquí a Pedro Fernández, vicesecretario jurídico de Vox, que ha estado esta mañana en el Tribunal Supremo. Vamos a analizar más tarde con él todo lo que ha acontecido en esa comparecencia de Jordi Sánchez. No se lo pierdan. Antes de ir con Pedro Fernández, el vicesecretario jurídico de Vox, vamos a dejarles con un consejo con Beatriz Fajardo. Beatriz, buenas noches. Buenas noches, Javier. Esta Semana Santa le están esperando. Escuchen, escuchen. Atención, posible radar láser. Atención, radar fijo, zona de radar móvil, radar de tramo, semáforo con cámara, radar en el túnel. Todo esto y más lo puede evitar con el nuevo avisador de radares F15 de Angel Driver, que tiene hasta los últimos de la DGT. No deje que le metan la mano en el bolsillo y lo frían a multas. No se deje. Evítelas con el nuevo F15 de Angel Driver, el avisador de radares vía satélite más moderno del mercado, que se actualiza solo y es 100% legal. Pídalo ahora mismo a publi.com 902 180 190. Su precio es de 199 € y ponemos 50 unidades a tan solo 109 €, con envío gratis si paga con tarjeta. También puede pagarlo por solo 10 € al mes. Y esta noche, de regalo a los 50 primeros pedidos, algo que no puede faltar en su vehículo: la linterna multiherramientas homenaje a la UME. Con la primera multa que evite, está pagado. 902 180 190 o publi.com. Javier, como ves, con este radar uno va mucho más tranquilo por la carretera. Muchas gracias, Beatriz. Te vamos a hacer caso a tu consejo. No sé si Fernando Paz, ¿usa radar en el coche, Fernando Paz? Yo no, yo en este momento la verdad es que no tengo razón ni motivo. Yo soy un hombre muy prudente y al volante pues todo el mundo me conoce que soy el... ¿Pero te han domesticado a fuerza de multas o no? No, siempre has sido prudente. Digo la verdad, es que soy prudente de naturaleza, me caracteriza. De lo que marca la señal. Pero igual hay que comprarse el Angel Driver en cualquier caso, no porque uno no sea prudente suficientemente, que ya digo que en mi caso lo soy, sino porque ya la asfixia del control, ¿no?, del poder es tal que te van a multar por ir a 30 por hora. Entonces yo les recomiendo vivamente que lo adquieran con urgencia. Pues, que además ahora entran creo que en esta Semana Santa, un montón de radares nuevos a controlar a la población. Los móviles pequeños. Bueno, pues ya saben lo que tienen que hacer para que no caigan en las redes de la policía en las carreteras. Tienen que llamar al 902 180 190 y así adquirirán este magnífico radar. Recibimos ya en la mesa del Gato al Agua a Pedro Fernández. Pedro, bienvenido. Gracias, buenas noches. Ha estado usted esta mañana en el Tribunal Supremo en la acusación popular que lleva Vox. ¿Está usted de acuerdo con la decisión de la Fiscalía de dejar a Jordi Font bajo el pago de una fianza de 100.000 € que podría salir en libertad? ¿Los argumentos esgrimidos son válidos? Bueno, desde luego no estamos de acuerdo porque significa cambiar radicalmente la tesis que se planteaba hasta este momento, ¿no? Es curioso porque tanto a Javier Ortega como a mí, que estábamos presentes en la sala, nos ha sorprendido esa nueva línea, digamos, de entender la medida cautelar con respecto al señor Font que planteaba la Fiscalía, entre otras cosas porque cuando hemos llegado después al despacho nos hemos encontrado con una notificación de un escrito de la propia Fiscalía del día 12 en el que pedía la prisión provisional sin fianza. Es decir, la contradicción y la paradoja es tan importante, tan relevante, que no entendemos ese cambio de criterio en tan pocos días, con lo cual no podemos estar de acuerdo, entre otras cosas porque además sabemos que el fiscal que ha planteado esa modificación de la medida en ese sentido no estaba especialmente convencido y de hecho ha tardado 30 segundos en dar argumentos al respecto, nada más.
El abogado de Jordi Sánchez, por su parte, pues, ha argumentado que la salida de prisión del mismo debe producirse debido a que no ha tenido trayectoria política. ¿Usted comparte esta visión? Tampoco, porque, entre otras cosas, el hecho de que no tenga trayectoria política no le impide reiterarse en el delito. De hecho, básicamente el argumento que se ha planteado tanto por la defensa del señor Forn como la defensa del señor Sánchez es que en un caso ha renunciado a su acta de diputado y en otro caso ha hecho una declaración solemne de que lo va a hacer próximamente. Y los dos, a raíz de ello, lo que han comentado es, digo sus abogados, es que hay que darles una oportunidad. Nosotros lo que hemos hecho cuando ha llegado nuestro turno de palabra es decir que tanto el señor Forn como el señor Sánchez han tenido muchas ocasiones, muchas oportunidades. Han tenido tantas ocasiones como incluso el propio 1 de octubre, en el que ellos pudieron no ir a votar y fueron a votar. Con lo cual, que nos pidan ahora una oportunidad para ellos, realmente yo creo que está fuera de lugar. Señor Fernández, a muchos les ha sorprendido que Jordi Sánchez esté dispuesto a renunciar a su acta de diputado como condición sine qua non para poder salir en libertad, poder salir de prisión. Usted ha estado allí viéndole, ¿cómo le ha notado de ánimo al señor Sánchez? Bueno, le he notado normal, no hay nada destacable en su ánimo. Es cierto que cuando estaba hablando su abogado, cuando ha hablado la Fiscalía y cuando he hablado yo mismo, pues ha estado tomando sus notas y en su última palabra que le ha permitido el presidente de la sala, pues ha podido explicar lo que ha considerado oportuno, se ha podido extender todo lo que ha querido y no le he visto un ánimo especialmente pues, bajo o distinto del que puede tener normalmente. Uno de los puntos, yo creo, más importantes de la comparecencia de Sánchez, no sé si coincidirá conmigo, ha sido cuando ha negado haber cometido el delito de desobediencia en relación al referéndum ilegal del 1 de octubre. Correcto, bueno, eso lo ha comentado efectivamente en su turno último de palabra y uno de los motivos en los que alegaba que él no había cometido desobediencia lo basaba en el hecho de que a él nunca se le ha notificado personalmente ninguna resolución judicial. Y por tanto, como no se le ha notificado ninguna resolución judicial, no ha podido cometer desobediencia. En fin, no se le ha notificado ninguna resolución judicial porque en ese momento no era político, no era un cargo público, no estaba en la generalidad, pero era notorio y conocido que los actos que se estaban cometiendo eran ilegales y estaban suspendidos por el Tribunal Constitucional. Creo que quiere hacer una pregunta Fernando Paz. Sí, comentaba don Pedro Fernández que mostraba su sorpresa junto a don Javier Ortega en su actuación esta mañana, que supongo tan brillante como las suyas habituales, que le sorprendía el hecho de, bueno, la petición de la Fiscalía ahora con respecto al señor Font, que a instancias de la Fiscalía del Estado pues ha solicitado este tipo de pena. Yo lo recuerdo a usted, a ver si le dice algo esto y le puede explicar algo, que el 28 de febrero Esquerra Republicana de Cataluña cede un escaño al Partido Popular para que pueda formar grupo parlamentario. No sé, ¿me comenta usted algo al respecto? Sí, comento lo que vamos, yo no sé si tendrá alguna relación o no. Lo que sí que he dicho antes es que hay un escrito del 12 de marzo, es decir, la semana pasada, de la Fiscalía, en la que pedía la prisión provisional sin fianza, con lo cual han pasado pocos días. En esos días ha ocurrido algo, desde luego, y no lo sabemos. Algún día lo sabremos seguro. Pero no sé si tiene alguna relación con lo que está comentando. ¿Quiere también formularle una pregunta a Guillermo Cortázar? Vamos a ver, yo a lo mejor no lo he entendido bien, pero he querido leer en internet que el señor Sánchez, o su abogado, ha propuesto no solo abandonar su escaño, sino abandonar la política y volver a la vida civil en absoluta, es decir, volver como funcionario contratado de la administración o de la enseñanza. ¿Es esto cierto? Es cierto, es cierto. Es decir, lo que ha dicho es que anunciaba formalmente a la sala que iba a renunciar a su acta de diputado, que iba a abandonar la política y que iba a volver a su plaza de profesor en la universidad, así como lo ha dicho. Bueno, yo ante eso lo que quiero hacer es un comentario, vamos. Los luchadores por la libertad en el siglo XIX exponían sus vidas y eran fusilados, como el cuadro de Torrijos famoso, en el que se ve a 12 liberales dispuestos al sacrificio, daban un golpe fallido y se sometían al fusilamiento con toda la dignidad. O sea, estos señores dan un golpe fallido y vuelven de funcionarios. Es que es una cosa... Se escapan a Waterloo. O se escapan a Waterloo, a vaya sitio también, ¿no? Pero es una cosa de octava. Es decir, es que qué diferencia entre el siglo XIX y este siglo XXI. Vamos.
Ya no quedan revolucionarios. Y sobre todo ya no queda dignidad. No queda dignidad. Y gallardía y mantener los pantalones en su sitio. Decir, oiga, que yo por salir de la cárcel me voy de funcionario. Pues vaya líder político. Pero que ella no se fusila tampoco. Por salir de la cárcel como medida preventiva, cuidado. Es decir, esto no significa que una vez volviera a su trabajo, cuando el juicio termine y tal, si realmente hay una pena correspondiente, este señor puede perder su habilitación como cargo público. De todas maneras, a mí lo que me queda es la duda. Igual estoy pasando de maquiavélico, no lo sé, pero con este tema del proceso yo creo que uno no puede tampoco dejar de ponerse salvaguardas y pensar que hay algo retorcido detrás de esto. Nos da, y pregunto, a ver si soy el único que puede haber caído en esto o me estoy pasando. Si renuncia a su acta como diputado, se dice que renuncia a la política, ¿no está dándole alas al independentismo para justificar que esto es única y exclusivamente una causa de persecución de ideas? Bueno, ese tema ha surgido también, sobre el tema de, se alegaba que se estaba criminalizando las ideas, en este caso, independentistas. Por mi parte, yo lo que he dejado claro que no se está persiguiendo ideas políticas, es decir, la libertad de expresión está garantizada en este país de forma normal o habitual, ¿no? Lo que se está persiguiendo, lo que se está investigando son conductas que son manifiestamente y objetivamente ilegales sobre personas o que han cometido personas que tienen unas ideas determinadas, en este caso independentistas. Es que el argumento es distinto. No se persigue la idea, sino a personas que han cometido unas conductas que pueden ser ilegales y que tienen ideas independentistas. El argumento es distinto. Pero bueno, se ha puesto de manifiesto, pero es verdad que ellos continúan con su, por decirlo de alguna manera, victimismo de que se está persiguiendo ideas que no comparte el resto de españoles, ¿no? Señor Fernández, le va a hacer primero una pregunta a Rosa y luego Benjamín. Estábamos comentando la extrañeza del cambio de criterio, ¿no?, de la Fiscalía respecto a la libertad de Joaquim Forn. Apuntaba Fernando pues ese doudes, ¿no?, con RC, pero a mí me gustaría saber, a lo largo de todo este tiempo y hemos visto cómo desde la Moncloa se empeñaban en querer decir nosotros no estamos haciendo nada. De hecho, en la primera investigación, en el juzgado número 13 de Barcelona, que fue precisamente por una denuncia de Vox, incluso la cuenta oficial del Partido Popular tuiteaba: nosotros, el gobierno no tiene nada que ver con esto, esto viene de aquí, y señalaban a tal. Hemos visto cómo parecía que el gobierno de Mariano Rajoy delegaba la responsabilidad de lo que estaba pasando en Cataluña en los tribunales. Y yo siempre me preguntaba, muy bien, los tribunales van haciendo su labor y tienen su recorrido, el recorrido de la justicia, pero realmente el gobierno, ¿qué podía haber hecho? Y aprovechando que tenemos aquí a un jurista, lo pregunto, ¿qué medidas legales más allá de ponerlo en manos de los tribunales o de dejar que la justicia hiciera su trabajo, que es largo y tal, qué medidas tenía el gobierno de Mariano Rajoy, herramientas legales para decir, pues yo voy a frenar el golpe, voy a cesar a estas personas, voy a evitar llegar hasta donde hemos llegado? Y lo que apuntaba Julio, ahora el señor Sánchez puede salir en libertad provisional o fin de la prisión preventiva, como se denomine legalmente, para volver a la cárcel dentro de un año. Y Puigdemont igual puede aparecer por aquí y emprende un camino legal muy largo, ¿no? Sí. Bueno, nosotros en febrero de 2017, si no recuerdo mal, hicimos amparo del derecho de petición, presentamos una solicitud al Gobierno de España para que aplicara el artículo 155. Se nos contestó en abril de 2017 y se nos dijo que no había motivos. Pocos meses después se tuvo que aplicar. Bueno, pues una medida que podían haber hecho es haber aplicado el 155 antes. No haber esperado, como también he comentado hoy en el tribunal, que se lleve a España al borde del precipicio para actuar. Porque es que el 1 de octubre hemos estado al borde del precipicio. Es que realmente, y también lo he manifestado hoy en el Supremo, cuando se quejaba el abogado de Forn qué más podía hacer su defendido, lo que he dicho es, se pueden hacer muchas más cosas por parte del señor Forn. ¿Acaso hemos visto al señor Forn arrepentirse por su conducta que él mismo se autocalificó como apartada de la legalidad? Es que eso lo dijo el señor Forn en la declaración ante el señor instructor el 11 de enero. Y también hemos dicho que
ha colaborado con la justicia. Hay una línea de investigación que está pendiente todavía de llegar a buen puerto algún día, que es el tema de la malversación de fondos públicos. Y no ha dado ningún tipo de pista por donde se pueda investigar. Entonces, se podían haber hecho más cosas por parte del Gobierno de España, aplicando antes el 155, aplicándolo más, digamos, rígidamente o más duramente, por decirlo de alguna manera. Por ejemplo, los medios de comunicación catalanes se han quedado fuera del 155. ¿Cómo se explica eso? Entonces, yo creo que de alguna manera se podían haber hecho cosas. De hecho, Vox también formuló una querella que ha sido finalmente archivada por el Supremo contra Mariano Rajoy por haber esperado tanto tiempo en la aplicación del 155. Porque, repito, el 1 de octubre estuvimos al borde del precipicio. Benjamín. Sí, vamos a ver. A mí la verdad es que no me gusta mucho esto de juzgar las actuaciones así de los fiscales aisladamente. Es decir, si hoy decide algo que no me gusta, pues digo que está manipulado políticamente. Si ayer decidió algo que me gusta, le aplaudo y digo que es un tipo extraordinario e independiente. Porque, hombre, yo creo que es cierto ventajismo, ¿no? Pero aquí la verdad es que hay que hacer una salvedad, en este caso concreto, ¿no? Porque parece ser que el fiscal que ha actuado en la audiencia, en el Tribunal Supremo, no recuerdo su nombre, ni siquiera ha defendido la postura suya verbalmente, me refiero, ¿no? Simplemente ha entregado el escrito. No, hoy lo que ha hecho, por eso decía antes que no ha durado más de 30 segundos, porque lo único que ha hecho ha sido decir que por instrucciones de la Fiscalía General del Estado... Exacto, como por imperativo, ¿no? Exactamente. Por la cadena de mando, diríamos, ¿no? Efectivamente, claro. Y pues bueno, él simplemente solicitaba esa modificación en ese sentido, ¿eh? Claro. Pero no ha dicho nada más. Incluso hasta eso puedo entenderlo, oye, puede haber una discrepancia, ¿por qué no? Entre el superior y el subordinado tiene que acatarla. En un momento dado puede ser así y tampoco tendría que extrañarnos tanto. A mí lo que me extraña, verdaderamente me extraña, es la nota que saca luego la Fiscalía, ¿no? Y en la que aduce, la Fiscalía General me refiero, y aduce a razones humanitarias, ¿no? Y dice una auténtica sandez, a mi juicio, como que es que se ha tenido conocimiento de la aparición de la tuberculina, circunstancia esta que ha de ser tenida en cuenta, cuando la tuberculina no es absolutamente nada desde el punto de vista médico. No quiere decir que este señor tenga tuberculosis, ni que la haya tenido en el pasado, ni que la vaya a tener en el futuro. Puede estar, y como de hecho parece que está, sano como un roble, ¿no? Con lo cual, ¿qué circunstancia humanitaria? Es decir, a mí me hace sospechar que la actuación del fiscal general aquí no se sustenta en nada muy concreto y muy efectivo, esa nota que saca que es absolutamente ridícula. No sé qué les parece. Bueno, antes lo decía, se ha mantenido hoy por el fiscal en el Supremo, efectivamente, que modificaba la medida por la libertad bajo fianza de 100.000 euros en base a la cuestión, esta situación personal que se ha conocido. Pero es que, como he comentado antes, cuando hemos llegado al despacho y nos hemos encontrado con un escrito de Fiscalía que nos ha notificado hoy de fecha 12 de marzo, ahí se estaba también hablando de la situación personal del señor Forn en cuanto a la cuestión esta de la tuberculina. Y ahí lo que estaban diciendo es que no había motivo para modificar la medida de prisión provisional. Pero es que la tuberculina, además, que no es nada desde el punto de vista médico. Yo me estaba informando y es que no tiene de hecho, el informe en cuestión, ninguna trascendencia. El informe médico en cuestión lo que dice que es una enfermedad, en el caso del señor Forn, una enfermedad no activa. Claro, es que no es una enfermedad, efectivamente. No, es que ha tenido la presencia del bacilo de la tuberculosis en algún momento de su vida. Bacilo de Koch. Si se aplicara el Mantús para detectar tuberculina en las zonas de la costa y del norte costa en la zona de Galicia y demás, cerca del 40% de la población daría positivo en la zona de tuberculina. Lo que no significa que obligatoriamente vayas a desarrollar la enfermedad de la tuberculosis. Lo tienes latente, eres proclive. Puedes haber estado en contacto con alguien en el pasado, pero no significa que tú la tengas activa. Exacto. Con lo cual el motivo en sí como motivo humanitario, no se sustenta. Como motivo humanitario es chocante, ¿no? No se sustenta. Todo indica que es un argumento colocado y es profeso para llegar a un fin que se había predeterminado. ¿Sí o no? Señor Fernández, le agradezco muchísimo que haya estado aquí en la mesa del Gatalogua. A vosotros siempre. Muchas gracias. Buenas noches. Se habla ahora, y se le ha escapado a Meritxell Serret esta mañana, que el candidato va a ser Jordi Turull a la presidencia de la Generalitat. Sería el tercero después de la candidatura frustrada de Carles Puigdemont y también la de Jordi Sánchez. Vamos a ver qué es lo que decía esta mañana Meritxell Serret.
Crec que estan ja, podríem dir, amb la feina bastant enllestida i si no m'equivoco, ahir ja Junts per Catalunya va posar sobre la taula el nom de Jordi Turull per poder ser investit, la qual cosa crec que és una bona notícia. Le escapaba esto a Meritxell Serret, luego lo negaba, escribía por la tarde en la red social, decía que ha sido una confusión mía fruto de las publicaciones en la prensa, creía que Junts per Catalunya lo había propuesto formalmente y por esto he expresado mi opinión sobre Jordi Turull. El candidato es quien propone Junts per Catalunya y es Jordi Sánchez. Fernando, yo no sé si te crees esta rectificación en redes sociales de la señora Serret. Pues no. O sea, tengo que decirlo. Pues no, francamente. Pero como es un despropósito tan grande, hay que tomárselo un poco a broma. O sea, es que no da, quiero decir, no da para más esta gente, es que es así. Si lo triste es que gente así nos tiene en jaque, es que ese es el problema. Antes apuntaba, me parece que era Guillermo, que íbamos siempre a rebufo de lo que hacían, entonces nos limitábamos a reaccionar ante las cosas que ellos hacen. No hay una proactividad ni hay una dirección política decidida en este asunto, que si hubiera acabado, estoy convencido, hace mucho tiempo con una decisión, con una dirección política sensata y un poquito firme. Lo que pasa, Fernando, a veces es mucho más fácil delinquir que defender el Estado de Derecho, ¿no? Pues no tiene que serlo, Benjamín. Sí, porque se aprovechan de los pliegues, de las artimañas, de las garantías del Estado de Derecho. Aprovechate tú, Benjamín. Fíjate en el caso, o sea, esto de, bueno, Jordi Sánchez, el candidato sigue siendo Jordi Sánchez, que está diciendo que va a abandonar la política, ¿no? Y en su lugar vamos a poner a Jordi Turull, que es un señor que pasado mañana, cuando digo pasado mañana, quiero decir dentro de 3 meses, 4 o 5, va a estar inhabilitado. Eso es un sainete, claro, ¿cuál es la solución? Mientras sigan instalados en esa realidad paralela en la que viven, pues y la lógica y un poquito de coherencia no se imponga, pues seguiremos en esto, ¿no? Pero bueno, yo creo que al final pues alguien tendrá que moverse, ¿no? Por lo menos, porque es que aquí hay un problema de fondo, que es que no tienen la presión del tiempo. No tienen la presión del tiempo, pueden pasarse eternamente sin proponer a nadie y aquí nadie sabe cómo salir. Pero sí que hay personas que tienen la posibilidad de desbloquear eso. Benjamín, yo no sé sinceramente a qué esperan. Me gustaría, antes de dar paso a Guillermo Arrimadas, Guillermo Gortázar, precisamente, parece que me han leído el pensamiento. Quería dar paso, que viésemos lo que ha dicho Inés Arrimadas esta mañana, precisamente sobre esta catarata de candidatos, porque ella cree que esto no va a llegar a nada. Vamos a escucharla. He recibido una carta del abogado, del emisario del señor Sánchez y del señor Puigdemont, de 2 señores a los que el señor Torrent ha propuesto sabiendo que nunca iban a ser presidentes, con los que ha hecho el paripé de presentarlos a una candidatura que él mismo, el señor Torrent, era el primero que sabía que no se iba a llevar a cabo. Guillermo Gortázar, creo que tenía la palabra. No, yo al hilo de las últimas intervenciones que hablaban del tiempo, que es un elemento esencial en la política, yo voy a dar una información, esto no es una opinión. En fin, yo aparte de historiador soy abogado y tengo muchas relaciones con despachos en Barcelona y en Madrid, notarios y registradores. Y un poco lo que me están diciendo es que hay un movimiento de ocultación de bienes por parte de los golpistas, cambiando de nombres viviendas, haciendo transferencias, cambiando nombres, titularidades de empresas, que es apabullante. Y realmente toda esta demora no es más que un divertimento para darles tiempo, porque realmente les ha entrado el pavor fundamentalmente por 2 motivos. Uno de ellos fue la rebelión de las banderas y el discurso magnífico de Su Majestad el Rey el 3 de octubre, pero el factor que les ha dado pavor es el embargo del piso del señor Artur Mas. Entonces, oye, que esto de la independencia puede traer como consecuencia que me embargan el piso. Entonces, llevan meses y días... No es tan fácil de hacer. Bueno, pero lo están haciendo. De nombre, pero eso deja rastro y es muy fácil pero lo están haciendo. El alzamiento de bienes previo a una imputación no es perseguible. Es decir, por donación, por venta, por lo que sea, no es perseguible. Y están en una actividad enloquecida. Están todos imputados me consta... No, pero es que estamos hablando no solamente de los 10 o 12, estamos hablando de miles de personas. Miles de personas. Hay una auténtica huida de titularidades. Antes de cambiar de tema, creo que Rosa quería dar la última pincelada.
Sí, no, pues sí quería dar la última pincelada, pero vamos a cambiar de tema porque justo al cambiar se me ha olvidado lo que iba a decir. Si me acuerdo os lo digo. Es que me he quedado con la copla de la Diputación. Luego te cedo la palabra. No, sí, ya me acuerdo. Lo digo muy breve. Hablando del tiempo, por eso se me ha ido de la cabeza. Hablábamos del tiempo que están ganando por lo de los bienes, pero yo creo que el tiempo juega en su contra y hacíamos la reflexión el otro día. La última movilización que convocó el separatismo no tenía nada que ver en cuanto a capacidad de movilización de gente que salió a la calle, creo que fue ANC u Òmnium Cultural, una de las dos. Veíamos que el sentimiento de triunfo del separatismo se va desinflando muchísimo. Y si proponen finalmente a Turull, como parece que dicen, y la CUP se mantiene en sus 13 de no querer apoyarlo porque no quieren apostar por la República de manera rápida y efectiva como quiere la CUP, en un escenario de nuevas elecciones, que parece que es donde vamos, yo creo que el separatismo le va a pasar factura. Toda esa tomadura de pelo, de ese divertimento que están evidenciando ante quienes se han creído la causa separatista y les han votado. Bueno, menos mal que me he acordado. Hoy en el Congreso de los Diputados, esta tarde Partido Popular, Ciudadanos y Partido Socialista votaban no a modificar la ley de amnistía del año 1977. Es una propuesta de Podemos y de otros partidos independentistas como Esquerra. Bueno, Podemos no es un partido independentista, pero aquí también está alineado con Esquerra Republicana y con Bildu, entre otros, y PNV también, efectivamente. Vamos a ver lo que decía la diputada de Bildu, Marian Beitilarrangoitia, he tenido que leer el apellido, que ha criticado al Partido Socialista, al que yo creo que acusan de traidor. Argumentar inseguridad jurídica o defectos de forma para no admitir a trámite la propuesta de reforma que hoy hemos traído aquí es echar más tierra sobre las fosas. Precisamente la reforma de la ley de amnistía nos permitiría acabar con la más absoluta indefensión e inseguridad que sufren las víctimas, que sufren desde hace 40 años, algunos, como he dicho antes, ni siquiera pudiendo haber despedido a sus seres queridos. Bueno, desde que Zapatero llegó al poder, el franquismo prácticamente es actualidad política en España casi todas las semanas. Ahora vienen con la ley de amnistía del año 1977. Hay que recordar que fue la condición sine qua non que puso la izquierda para sumarse al proceso de la transición política. Fernando Paz creo que quiere apuntar algo al respecto. Bueno, es que nos están contando una historia que no tiene absolutamente nada que ver con la realidad histórica, sencillamente nada que ver. La ley de amnistía de 1977 es una ley que aprueba el gobierno, y ahora daré unos datos al respecto, por presión de la izquierda. Quien quería la amnistía era la izquierda, era quien lo ponía como una conditio sine qua non para sumarse a la reforma política. Es que nos están contando una historia que no tiene nada que ver con la realidad. Claro. Brevísimamente, vamos a ver, cuando el régimen franquista emprende su reforma política, porque las reformas económicas y de otro tipo ya venían desde hacía 20 años, pero su reforma política en 1976, la izquierda, la ley de reforma política que se vota el 15 de diciembre del 76, la izquierda pide la abstención. Pide la abstención porque cree que puede capitalizar la abstención que se produzca. Sin embargo, la participación es alta, ronda el 70%, y la izquierda tiene que cambiar de táctica. Cambia de táctica y se suma a ese proyecto de apertura política que temen, no como decían ellos que temían que el franquismo no iba a llevar a cabo la apertura, lo que temían era lo contrario, era que el franquismo llevara a cabo la apertura, porque ellos no estaban en la apertura ni en la reforma, estaban en la ruptura. Y entonces ellos lo que piden en 1977, un poco como la prueba de algodón de las intenciones del régimen, la verdad de esas intenciones, piden la ley de amnistía. Se había aprobado una ley de amnistía anterior, una ley de amnistía para los delitos que no eran de sangre, pero ellos siguen insistiendo en que se apruebe una amnistía para los delitos de sangre. Aquí no toca absolutamente ningún palo, cuenten ahora lo que quieran, ninguno, y ahí están las hemerotecas, no toca ningún palo aquí el franquismo ni los presuntos crímenes del franquismo, que supongo que se podrá decir presuntos ya que hasta la asesina de Gabriel es presunta, supongo que lo que pasará en el franquismo también será presunto mientras no se juzgue. Bien, no toca ningún palo aquí esta historia, pero absolutamente ninguna. Se hizo precisamente para sacar de la calle a los activistas que tenían delitos de sangre, a los terroristas del FRAP,
del Grapo y de la ETA. Esa es la razón. Que tengamos que ver ahora a Bildu pidiendo esto es sangrante y nunca mejor dicho esta historia. La propuesta de la ley de amnistía se produce, es la primera intervención que hace el PCE, el Partido Comunista de España y el PSUC, que era la rama comunista, era el PCE en Cataluña. La primera intervención que se hace en las Cortes del 14 de julio de 1977, o sea, la primera sesión en la que interviene el Partido Comunista de España después de las elecciones generales primeras del 15 de junio de 1977, está presentada por Marcelino Camacho y consiste en la petición de la amnistía. Literalmente. Los grupos parlamentarios que la asumen son la Unión de Centro Democrático, el Partido Socialista Obrero Español, el Partido Socialista Popular, el Partido Comunista de España, la minoría vasco-catalana y el Grupo Mixto. Votan a favor. Quien se abstiene era Alianza Popular. El texto de la ley de amnistía, habría que recordárselo a estos, en fin, no los voy a calificar, el texto de la ley de amnistía lo compusieron entre Pilar Bravo y Marcelino Camacho, del Partido Comunista, Xavier Arzallus y Michel Unzueta, del Movimiento Vasco, del Partido Nacionalista Vasco, que sería Plácido Fernández Viagas y Pablo Castellano, del PSOE, y Donato Fuejo, del Partido Socialista Popular, del Grupo Mixto. Es decir, que es una petición de la izquierda para sumarse a ese proyecto, una petición de la izquierda para que el régimen demuestre que efectivamente se ha producido una apertura y que no sigue siendo el régimen que era antes. Que vengan ahora a pedir la derogación de la ley de amnistía, como dice Izquierda Unida, que es el Partido Comunista, con su disfraz de temporada, pero el Partido Comunista, que es exactamente igual, o lo que están pidiendo los otros grupos, es penoso, pero realmente penoso y triste, y muestra el grado en el que estamos. El problema está en que todo eso está contextualizado en una gigantesca invención histórica que llevamos escuchando en los últimos 40 años y que es básicamente falsa, tan falsa como las historias que montan con el senegalés, desgraciadamente fallecido en la Guillermo, le voy a pedir brevedad, luego vamos con Julio, sí, también brevedad, y luego ya con nuestra compañera Fátima. No, muy brevemente, vamos, a mí me parece penoso. Todo esto está vinculado al despropósito de la ley de la memoria histórica. Sí. Y a envolvernos en un debate sobre el pasado que es absurdo, a veces es inimaginable, 40 años después de la Guerra Civil Americana, que alguien pretendiera desdecirse de la amnistía que se estableció después de la Guerra Civil Norteamericana. Pues, había que cerrar heridas y a nadie se le ocurrió, sobre la base del armisticio posterior, reabrir los temas penales y las barbaridades que se hicieron en una guerra cruentísima, 40 años o 50 años después. En fin, una vez dicho eso, yo creo que en el fondo todo esto es la barbaridad de la puesta en marcha de todo este proceso por parte de Zapatero. Detrás de todo esto está la barbaridad de Rajoy de no haber derogado la ley de memoria histórica, que ahora tenemos una amenaza de ampliación de esa ley. Y por otro lado, hay que decirlo, como ha señalado Fernando muy bien, hay que decir la incoherencia de la izquierda y de los nacionalistas, fundamentalmente los vascos, el PNV votando esto y Bildu votando esto, cuando realmente lo que se hizo fue poner en la calle asesinos terroristas. Y entonces, claro, ahora resulta que quieren hacer una revisión de la ley no para los asesinos terroristas, sino para unos supuestos crímenes de la época del franquismo que realmente la Constitución ha establecido de una manera definitiva como absolutamente superados, gracias a lo cual se hizo la transición. Entonces, lo que atacan es la transición, no nos engañemos. Sí, sí. Julio. Yo solo dos puntos concretos. Uno, está muy bien que el Partido Popular, que Ciudadanos y que el PSOE se hayan opuesto con argumentos de que lo que pretenden es reescribir la historia, pero básicamente es que la propuesta tal y como la estaban realizando es impracticable. Es decir, nuestra propia Constitución está blindada ante este tipo de cuestiones y tú no puedes modificar una legislación ahora para reabrir casos concretos. No es que te salte solo el tema de la seguridad jurídica, es que el artículo 9.3 de la Constitución evita este tipo de retroactividad de las disposiciones sancionadoras. Pero por otro lado, es vergonzoso, es insultante ver a una portavoz de Bildu hablando de los muertos que se produjeron y hablando de dar justicia cuando tenemos más de 300 casos de asesinatos por parte de ETA desde que la Constitución está aprobada, es decir, en plena democracia, a los que a esas víctimas no se les ha dado consuelo ninguno. Si quieren empezar a hablar de justicia, que se cojan de la manita y en lugar de empezar a bailar el kumbaya por cosas pasadas, empiecen a rendir cuentas por lo que ha pasado en democracia, por los asesinatos que realmente sí se han dado. Muy rápidamente, que es que al final esto es un eslogan. O sea, lo que han hecho hoy es pura propaganda. Saben que no va a ningún lado, para empezar, saben que es inaplicable, como tú muy bien has explicado, por el tema de la irretroactividad. Ojalá pudiera haber retroactividad. Si hubiera retroactividad en
en alguna de estas leyes, sí, veríamos la prisión permanente revisable, nos hubiera servido para mantener en la cárcel a muchos etarras que están a punto de salir o que han salido. En fin, quiero decir, esto es un auténtico disparate de la izquierda que lo hace pues a modo de eslogan propagandístico. Saben que no va a ningún lado. Vamos a ver qué es lo que ha sucedido esta tarde en el Congreso con nuestra compañera Fátima García Manzano. Buenas noches. ¿Cómo hemos llegado a este punto, Fátima? Buenas noches, Javier. Pues ya es un hecho. PP, PSOE y Ciudadanos han rechazado que se reforme la ley de amnistía tal y como proponían desde la formación de Pablo Iglesias y desde los partidos nacionalistas. ¿Por qué querían esta reforma? Pues porque pretendían que se abriera una nueva vía para juzgar los delitos del franquismo, añadiendo un nuevo párrafo al artículo 9 a la ley que, recordemos, fue aprobada en el año 77 en plena transición a la democracia. En concreto, querían dejar claro que las disposiciones que se encuentran en la norma no impidieran que los juzgados y tribunales investigaran, enjuiciaran y penaran los delitos de genocidio, lesa humanidad, delitos de guerra u otras violaciones de derechos humanos. Pero esta no fue la única iniciativa, ya que también registraron en paralelo una propuesta de reforma del Código Penal que aún sigue pendiente de debate en el Congreso y en la que abogan por añadir un nuevo artículo para que los crímenes contra la humanidad no prescriban. Pero ni Podemos ni los nacionalistas han conseguido su objetivo, a pesar de que insisten en que es el momento de reescribir la historia y de zanjar una asignatura pendiente en nuestra democracia. Pero ¿qué dicen desde PP, PSOE y Ciudadanos? Que solo están intentando tergiversar la historia, engañando a los españoles, demoliendo las bases de la transición. Pero sin lugar a dudas, lo que más ha sorprendido a la izquierda ha sido que el PSOE se haya negado a votar en favor de la reforma. Su argumento, que no quieren generar una inseguridad jurídica y que existen demasiadas lagunas legales. Ya lo ven, parece que Pablo Iglesias se ha vuelto a quedar solo con los nacionalistas, Javier. Muchas gracias, Fátima. Gracias. Nosotros ahora vamos a cambiar de asunto, ya no vamos a hablar de esta ley de amnistía que quieren reformar la izquierda, la extrema izquierda y los nacionalistas. Vamos a hablar ahora de la prisión permanente revisable de Ruth Ortiz, la madre de 2 niños asesinados por José Bretón en Córdoba hace ya casi una década y que ha denunciado, lo estamos viendo, la politización que se está haciendo de todo esto. Decía Ruth Ortiz que hasta hace un rato no ha visto a nadie en la foto de políticos del PP delante de la pancarta donde, entre otros, estaban las fotos de sus hijos. Señores y señoras del PP, de mis hijos no se aprovecha nadie, a mis hijos no los utiliza nadie para politizar nada. El que quiera o la que quiera que lo haga con sus hijos, con los míos no. Dice además Ruth Ortiz, ya tenemos bastante las víctimas para que encima nos utilicen así los políticos. Bastante olvidadas y abandonadas nos dejan como para tener que aguantar escenas como las de este domingo. Es indignante, patético, insoportable. Se refería Ruth Ortiz a distintos actos que se estaban celebrando en toda España y que, bueno, pues comentaba que algunos políticos se acercan a sacar votos. Nada nuevo, por otra parte. Cuando el asunto pues está caliente en la sociedad, y yo creo que con la prisión permanente revisable pues ahora mismo hay una conciencia especial. Fernando. Bueno, a mí me cuesta muchísimo, de verdad, cuando veo a esa madre y las fotos de las criaturas, que de verdad que es que te hiela la sangre el asunto. Me cuesta muchísimo no darle la razón, pero es que no se la puedo dar. Yo creo que es bueno para la causa que ella defiende que precisamente pues las fuerzas políticas estén de su lado, ¿no? Que lo puedan aprovechar con unos fines u otros, bueno, pues es el juego de la política indudablemente, pero no creo que esa sea la cuestión, ¿no? Yo creo que se hace una convocatoria pública, se hace una manifestación pública y para su causa, que entiendo que ella defiende en la medida en la que está ahí, es bueno que el partido del gobierno y que cualquier otro partido esté presente. Por otra parte, tampoco era el Partido Popular el único que estaba presente allí y al parecer el propio padre de Mariluz Cortés les ha invitado a estar allí. Además, según su testimonio, la madre de estas 2 criaturas, Ruth, según digo su testimonio, estuvo departiendo con los políticos del Partido Popular en un bar cercano al lugar donde se celebró la manifestación. Puedo entender desde el punto de vista humano, en fin, su protesta, pero yo creo que había que haberlo hecho de otra manera en todo caso. Me parece que no tiene razón en este caso. Sobre todo que mira que el Partido Popular, desde mi punto de vista, tiene muchos aspectos de las legislaturas, las 2 últimas legislaturas,
criticables, pero realmente creo que la ley de prisión permanente revisable es lo único que le podemos agradecer a la legislatura de mayoría absoluta del señor Rajoy. Creo que es una ley positiva, mejorable desde mi punto de vista, pero positiva. Y yo me sumo a esa sensación de Fernando de decir cómo vamos a criticar nosotros a una persona que solo Dios sabe el sufrimiento que atraviesa. Pero sí es verdad que de la misma manera que en otras ocasiones sí se ha visto claramente una utilización política de las víctimas, en este caso yo de verdad creo que sinceramente que es un sentimiento sincero, porque es muy fácil sentirse conmovido por esta causa, incluso siendo político, lo digo esto con cierta maldad, ¿no? Pero quiero decir que los políticos son personas. A pesar de... Eso, y que los políticos son personas y que así como otras leyes pues puede pesar más el sentimiento, la jugada, el tacticismo político. En esta causa de la prisión permanente revisable, los que la apoyan y los que apoyan a quienes la defienden lo hacen de corazón. Hemos visto hace muy poco, durante el debate sobre la derogación de esta ley, cómo toda la bancada del Partido Popular y el grupo de Ciudadanos se quedaba de pie aplaudiendo a los padres de niños asesinados que estaban en la tribuna de invitados. Y para mí, de la madre de Ruth y José no voy a hablar porque no me veo yo legitimada moralmente para decirle nada, pero sí critico, y mucho además, la utilización que ha hecho Juan Carlos Monedero, una vez más, de esa reflexión de Ruth Ortiz. Juan Carlos Monedero, que ha politizado la muerte de un hombre, como decía Benjamín, de muerte natural en la calle de un infarto, y la ha politizado como el que más, ha aprovechado esas declaraciones de Ruth Ortiz para hacer política y para criticar al Partido Popular. Entonces, es decirle, mira, Juan Carlos, por favor, deja el Twitter, abandona. También con el caso del pequeño Gabriel se pronunciaban al respecto. Por supuesto. Para Podemos, al final, en muchas ocasiones solo es politización cuando lo hacen nosotros. Claro. Cuando lo hacen ellos no lo es. Yo no soy para nada un firme defensor de la cadena perpetua revisable. De hecho, tengo muchísimas salvedades y muchísimos resquemores al respecto. Pero creo que, aún así, cuando las personas defienden cosas, o en este caso equivocadas, hay que decirles que se han equivocado. Es decir, yo respeto completamente el dolor que tiene Ruth Ortiz y no quisiera jamás pasar por una situación por esa, ¿no? como la que ha pasado ella o como la que han pasado otros padres. Pero en este caso, atacar al Partido Popular, que es el partido que aprobó en 2015 la perpetua revisable que tenemos actualmente, que les ha defendido desde el principio, que ha estado ahí, atacarlo por esa politización es una cosa que no tiene sentido. No lo tiene porque realmente ha sido el partido que ha estado al lado de las personas que han sufrido esto y que demandaban este tipo de situaciones. Ha estado ahí en todo momento, les ha acompañado. Si tú no querías que ningún partido político fuera a la manifestación, es tan sencillo como, en lugar de hacer una convocatoria y convocarlos a todos, pedir a los partidos políticos que, por favor, esto es una situación personal y que no quieres que nadie vaya allí, para evitar precisamente la situación que estamos viviendo. Y yo coincido con Fernando Paz, es decir, hay ciertas cosas. Tendemos a utilizar el concepto de politización y hablar de que la politización de las cuestiones es mala. Hay ciertas cuestiones que, si tú lo que pretendes es llegar a un puerto concreto y que se legisle sobre una vía, requieren de esa politización. Es decir, si tú quieres que la cadena perpetua revisable se apruebe, o en el caso de estos padres están pidiendo que se revise hacia una mayor dureza, tienes que acercarte a los partidos políticos para explicarles cuál es la propuesta. Tienes que dejarles que se acerquen a ti y tienes que hablar con ellos y explicarle cuáles son los problemas que tú tienes. Porque solo de esa forma vas a conseguir que finalmente se legisle en una vía que puede favorecer a tus intereses. Guillermo pedía la palabra. Sí, no, yo la verdad es que, independientemente de las opiniones respetables de una persona como Ruth, ¿no? Yo, en términos políticos, al margen de esas situaciones subjetivas, en términos políticos, yo creo que la palabra revisable es una trampa. Es decir, revisable es todo. Una ley, una condena, incluso una cadena perpetua es revisable. Si hay nuevas evidencias, aunque no tenga una cadena perpetua, la liberan inmediatamente. Lo único que no es revisable es la pena de muerte ejecutada. Hasta las penas de muerte no ejecutadas son revisables. De tal manera que a mí la palabra revisable me parece que sobra.
Es decir, realmente la idea detrás de todo esto es la siguiente. Es decir, no puede ser que yo, en un acto, digamos, no premeditado, asesine a mi esposa o a un hijo, lo que sea, y me caigan 7 años de cárcel efectivos, aunque sean 15. Luego en la práctica son 7. Y tienes a la sociedad sometida al peligro de individuos de estas características, que es una cosa que no pasa ni en Europa ni en América. Es decir, yo no sé qué pasará en África y en China, no tengo ni idea porque son civilizaciones distintas. Pero en Europa y en América no pasa que un señor que mata a una señora le caigan 7 años y nada más salir se dedica a matar a otros. Entonces hay que decir a las personas que tienen un criterio hostil a la cadena perpetua, que es como se llama, yo no sé por qué lo inventan otros nombres, a las cosas son cadena perpetua, son todas revisables, la cadena perpetua... Es que no es lo mismo. No es lo mismo. Es lo mismo, porque la cadena perpetua es revisable también, puede ser revisable, es decir, una cadena perpetua... Puede ser revisable si tienes una evidencia de que ese hombre era inocente, claro, etcétera, etcétera. Exacto. Pero en este caso no se trata de eso, en este caso se trata de introducir revisable, materia revisable por el arrepentimiento y la reinserción. Revisable es todo, revisable es todo, la Siempre ley, las sentencias, todo es revisable. Lo que no es revisable, ya te digo, lo único que no es revisable es la pena de muerte ejecutada. Entonces, realmente la opinión está en eso. Hay 2 millones de firmas pidiendo que se mantenga esa legislación. Si hubiera habido una manifestación al día siguiente o 2 días después de eso, habría sido masiva la asistencia. La masiva asistencia porque todo el mundo está echando las muelas. Hay un 80% de gente en favor de esto. Yo creo que realmente aquí el PSOE se ha equivocado profundamente y la sociedad está demandando desde hace muchos años un endurecimiento de las penas para este tipo de delitos. Mira, respecto a Ruth Ortiz, yo la verdad es que lo que lamento es que ella haya sentido eso. La verdad es que lo lamento y creo que deberían haberle probablemente informado de cómo iba a transcurrir esa manifestación para que ella decidiera ir o no ir. Ante los sentimientos, la verdad es que poco se puede decir. Digo, os apasiona el tema de Benjamín, pero tenemos que irnos ahora a un consejo publicitario. En 30 segundos volvemos. Conectamos ahora con nuestra redacción, Fátima García Manzano. ¿Qué nos están diciendo los espectadores del Gato al Agua? Buenas noches, Javier. Pues muchas reacciones en nuestra línea de WhatsApp, también en nuestro canal de YouTube, y en nuestro perfil de Twitter, pero sobre todo uno de los debates que más ha causado la estupefacción de nuestros espectadores ha sido el tema referido a los top manta y a la propuesta de Podemos. Vamos a leer algunos de sus comentarios. Prefiero terrazas de restaurantes, veladores, bancos y arbolado que manteros en las calles por el bien del turismo y del empleo público. Otro dice que legalizar el top manta es como legalizar la piratería y la delincuencia. Lo que nos cuestan los manteros es un poco más de lo que se ha gastado el gobierno en rescatar autopistas. Otro de nuestros espectadores señala: si se les abre la mano a los manteros, los comerciantes tendrían que cobrar en negro para no pagar impuestos. Y otro pregunta que por qué una mafia, la de los manteros, puede tener un sindicato. Y vamos a pasar ahora también a escuchar algunos de los audios que nos han mandado. Audios sobre todo referidos a los diferentes partidos políticos durante todo el debate. El primero de ellos dirigido al PSOE y a Pedro Sánchez. Lo que es bochornoso que el Partido Socialista apoye a Podemos en Madrid, lo apoye en Cádiz y lo apoye en muchos sitios. Y de verdad que están perdiendo la identidad y de verdad, qué pena de mi España, qué pena, de verdad, qué pena. Mucho más indignado se mostraba el siguiente espectador, que mandaba un mensaje muy claro a Pablo Iglesias. Vamos a ver si nos enteramos de una vez. Podemos no es que no sepa arreglar los problemas, sencillamente no quiere arreglarlos. Yo le he oído en directo en un programa de televisión una vez decir a Pablo Iglesias que lo suyo no es la política, lo suyo es la televisión, pero mientras esté en política intentará cargarse el sistema como sea. Eso lo he oído yo y me imagino que alguien más. No voy a ser yo solo. Pero para claro, la siguiente persona que nos manda este mensaje dirigido al presidente del gobierno. A Rajoy no lo salva ya ni la Virgen de Lourdes. Ya lo han oído, mucha indignación y mañana más. Gracias, Fátima. Este señor no es creyente.
Y nosotros nos vamos a despedir. Bueno, antes de nada, daros las gracias a todos los que habéis estado esta noche. Fernando Paz, muchas gracias. Un verdadero placer, Javier. Julio Llonán, no tenía el placer de conocerle. Encantado. Lo mismo digo. Muchas gracias. A vosotros. Benjamín, ¿a usted sí le conocía? Pues nada, he estado encantado. Muchas gracias. Espero que tú también. En tu debut, ¿no? Era de tu debut. Era mi debut. Pues nada, enhorabuena. Guillermo, muchísimas gracias. A vosotros, por llamarme como siempre. Y Rosa Cuervos, a ti también te conocía, muchísimas gracias. De unas cuantas veces, ¿no? Y muchísimas gracias a todos ustedes por estar aquí una noche más en El Gato al Agua. Mañana vuelve Gonzalo Vans y yo quería dar las gracias especialmente a Emilia Chacón, nuestra editora. Buenas noches.